Pausa. Ok, unos segunditos. Ok. Ayin Chubojipanicuna y Menea Kashankichi, Ayin Muyun, Ayanchu. Bueno, el día de hoy quisiera presentarles un poquito nuestro cronograma del domingo 31. El día de hoy tenemos una ponencia muy top, muy excelente, con referencia al mismo quechua, al quechua Xauxa. Y bueno, para después pasar también a la redacción de ensayos, nuestro taller ya práctico, en este caso un poquito de evaluación con referencia a lo que tenemos que trabajar, ya sea para los próximos días, que también nos va a tocar con ya sesiones más intensas. Y después tenemos las sesiones de documentando prácticas sostenibles, donde también es una sesión de evaluación con referencia a sus audios, pero también un poco de práctica, ¿no? En sí, por el profesor Erwin. Y al final también una ponencia extremadamente interesante por Lelia, una de nuestras ponentes, que dictará un pequeño curso, una pequeña introducción a Quichua del Santiago del Estero en Argentina. Y bueno, ahora voy a presentar al profesor Antonio Palacios Rivera. Él es administrador de empresas, consultor en desarrollo económico social, cuenta con un diplomado en posgrado titulado de Ley de Contrataciones de la Escuela Especializada en Gestión de Pública en la Universidad Continental, sede Huancayo. Es miembro del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura en la variedad quechua Xauxa. Es autor de los libros Gramática del Xauxa Limay y el Xauxa Limay y la Tunantada. Es promotor de la recuperación, fomento y difusión del quechua Xauxa. Es profesor del quechua Xauxa en la Municipalidad de Jauja y Municipalidad Distrital de Yauyos. Y es actual administrador de la página Xauxa Limay. Y bueno, es un placer tenerlo el día de hoy. Yo estoy sumamente emocionado por toda su ponencia. Y bueno, muchísimas gracias, Sulpay. Muy buenos días, Matías. Muchas gracias por hacerme llegar esta invitación y poder mostrarles un poco de lo que significa, de lo que tiene para mostrar la cultura Xauxa. Bueno, si bien es cierto, debo en un primer momento pedir las disculpas del caso, ya que el domingo 17, muy a pesar de que ha estado programado esta ponencia en su primer capítulo, no he podido porque he tenido que viajar fuera del país, pero sin embargo estamos aquí. Me parece que ha sido colgado esa ponencia en el YouTube, que invito a los participantes a poder visualizarlo. De manera que ahora haremos un pequeño recuento muy sucinto y abordaremos lo que significa la segunda parte, ¿no? De conocer un poco la cultura Xauxa. No sé si me pueden permitir para poder compartir el PPT. Sí, sí, sí puede. Eh, Tiene coanfitrión y también puede compartirlo. Ok, ahora sí, me avisan por favor si se logra ver en la pantalla. Todavía no. Está cargando. Ahora sí. Bien, gracias. Bueno, esto es la segunda parte de las características del Xauxa Limay. Como sabemos, pues es una variante del quechua huanca. El Xauxa Limay es una lengua que se practica todavía hasta el día de hoy en la provincia de Jauja, que pertenece al departamento de Junín. Y como todos sabemos, pues el departamento de Junín está ubicado en el centro del Perú. Entonces, vale decir de que el Xauxa Limay pertenece a lo que hoy conocemos como el quechua central, ¿no? El Xauxa Limay tiene unas particularidades muy importantes, algunas cualidades que son únicamente de esta lengua, que pues vale la pena resaltarlo, vale la pena darlos a conocer, y me llena de mucho placer, ¿no? Tener esta ventana de Camachi a Chachicuna para poder mostrar estas peculiaridades únicas del universo quechua.
Bien, haremos un pequeño recuento rápidamente. Si bien es cierto, habíamos anunciado de que el último quinquenio de los años 60, el primer quinquenio de los años 70, 1970 me refiero, se hicieron muchos estudios y estuvo pues liderado por el lingüista Alfredo Torero, quien es reconocido como el padre de la lingüística andina, donde gracias a estos estudios lingüísticos va a dar por sentado de que el idioma quechua pues tendría por cuna la zona central del país, básicamente el Valle de Huaura, de Supe, y ahora en estos últimos 15 años ya se afirma con contundencia, gracias a los estudios de la arqueóloga Ruth Chadi, de que el proto-quechua como idioma no habría nacido en Caral, ¿no? Eso es lo que apunta ahora en estos últimos estudios. De manera que ya es contundente, ya no hay el problema este de que se veía de que el quechua pudiera tener como cuna otras latitudes, sino ya de una manera científica se está planteando de que el quechua, sus raíces estarían asentadas en la zona, en la costa central. Y es de ahí, de la costa central, que se va a trasladar a la Sierra Central, y pues en la Sierra Central es donde va a tener la vigorización de la lengua, ¿no? Eso es lo que nos dicen los lingüistas, y es de ahí donde vamos a ir partiendo, conociendo un poco lo que es el quechua, básicamente el Xauxa en sí. En la zona central, pues había una huaca muy importante que todos conocemos, que es Pachacamac, y había un camino transversal que hoy se conoce como el Capacñán, que conecta con Jatunsausa. Pero en este trayecto, pues existía una huaca también importante, conocido como el Nevado Pariajaja, ¿no? Se dice por ahí, gracias a los cronistas, de que esta huaca era sumamente importante, ya que venían de diferentes latitudes a rendirle culto, ¿no? Era la huaca más importante de los Chinchaysuyos, se nos dice. Y unos kilómetros más hacia el este encontramos a Jatunsausa, ¿no? Que pues ahí es donde se va a desarrollar toda la cultura Xauxa y por ende también el Huanca. Somos muy vecinos con el Huanca. Entonces, estas dos huacas, tanto Pachacama como Pariajaja, necesitaban pues de algunos rituales, exigían unos rituales, y para ello pues era necesario tener acopiado un elemento importante que es el muyu, ¿no? Estos espóndilos que tienen pues como hábitat la costa de Ecuador, del país de Ecuador, ¿no? Desde ahí se hacían estos traslados para realizar estos cultos. Y también otro elemento importante pues era la coca. Entonces se piensa por ahí de que Jauja, la cultura Xauxa, ha podido proveer estos elementos ritualísticos como la coca, ya que tiene pues una ceja de selva muy importante, propicio para el cultivo de la coca. Si bien es cierto, también en los llanos de la costa existía toda una producción de coca, pero al parecer estas huacas, los sacerdotes quienes rendían todo este culto, realizaban estos rituales, requerían tanto la coca de la costa como de la sierra, y es Jatunsausa o los Xauxas quienes van a proveer estos elementos. Entonces, estos dos elementos van a ser de que haya comunicación muy fluida entre estas dos huacas, inicialmente entre Pachacamac y Pariajaja. En ese intercambio de multitudes, porque venían de varias latitudes, es donde la lengua se va a fortalecer, ¿no? Va a adquirir ciertos matices. Este protoquechua, de lo que vamos a hablar más adelante, va a tener algunos fonemas muy, muy especiales, que a lo largo de los años va a ir perdiendo, y eso ya no se percibe en las otras variedades del quechua en sí, pero felizmente hay algunas fonemas, algunos sufijos que todavía nosotros como xauxas
debemos estar muy orgullosos porque los tenemos, los utilizamos el día de hoy. Eso es básicamente cómo es que la lengua habría tenido esta fuerza vital en la Sierra Central gracias a este intercambio de productos entre las dos huacas y el intercambio comercial también. Se dice por ahí, gracias a los estudios arqueológicos, que los primeros intercambios de productos se realizaban precisamente en las huacas, las primeras semillas de las papas, del maíz, qué sé yo, de los demás productos, se ofrendaban a estas huacas y además de ello se hacían el intercambio de semillas, ¿no? Entonces es todo un tema muy interesante, pero deberíamos avanzar en nuestra ponencia el día de hoy. Bien, más adelante ya de manera científica el lingüista Cerrón Palomino va a presentar este mapa dialectal huanca, donde se muestra todo lo que se ha denominado la cultura huanca. Digo de lo que se ha denominado porque los actuales estudios están afirmando que precisamente pues no habría tal unión. Se planteaba inicialmente como una cultura monolítica, única a todo este extenso territorio que se denomina los huancas, pero sin embargo hay estudios ya que difieren esta posición. Tal es así, por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, pues, como nos está mostrando Cerrón Palomino, por ejemplo, esta parte del color azulado, celeste, es el territorio de los Xauxas, y básicamente ahí es donde se desarrolla pues toda esta lengua muy diferente a lo que pueda ser los huancas en sí, ¿no? Cerrón Palomino en su estudio de 1976 en este libro denominado Gramática de la Quechua Huanca y Diccionario del Quechua Huanca, nos hace notar de que existe una diferencia desde el punto de vista fonológico, gramatical y léxico entre los xauxas y los huancas. Eso es una prueba irrefutable de que no había pues una cultura monolítica, ¿no? Como se pretende mencionar en algunos tratados históricos. Por ejemplo, algunos historiadores como Valdemar Espinosa, por ejemplo, afirman que existe pues una sola nación huanca, ¿no? Se ha hablado mucho de esta nacionalidad huanca, pero sin embargo, desde el punto de vista arqueológico, por ejemplo, notamos que las construcciones monumentales de esta supuesta nación huanca, pues se desarrollan en gran medida en la cultura xauxa. Y en la cultura huanca no hay mucha construcción que tenga determinadas características que los xauxas manejan. Entonces, todos estos elementos nos hacen pensar de que existían dos etnias muy unidas, pero diferentes, ¿no? Y desde el punto de vista lingüístico, pues Cerrón Palomino nos está mencionando, repito, que había una diferencia desde el lado fonológico, gramatical y léxico, de manera pues que no habría una comunicación muy fluida entre estas dos etnias, sino habría una rivalidad muy fuerte, ¿no? Que hasta el día de hoy pues todavía arrastramos. Bien, por otro lado, también ya deberíamos mencionar de que en la lengua xauxa, pues nosotros tenemos 6 vocales, ¿no? Bien definidas. Estas vocales que todos los conocemos, A, I, U, de alguna manera en algunas palabras especiales, en alguna construcción de alguna oración, de alguna frase en especial, recurrimos a la utilización de estas, de la doble vocal, ¿no? Está bien definido esto, no hay vuelta que hablar, somos trivocálicos, 100%. Para nosotros más bien es un poco extraño cuando en algún momento o en algún tratado se pueda afirmar del pentavocalismo, ¿no? Es muy extraño para el quechua xauxa hablar de esos temas. Bueno, estamos haciendo un pequeño recuento de lo que se hizo la semana pasada. Y dentro de la chajala, pues tenemos 24 grafías, ¿no?
esto es el abecedario en general de lo que utilizamos. Hay algunas particularidades, ya les mencioné muy rápidamente en estas doble vocales que utilizamos, pero hay algunas consonantes que son retroflejas, ¿no? Eso es lo que la lingüística lo ha denominado. Estas retroflejas han sido reconocidas ya en el año de 1917 por el padre Francisco Rains, en esta obra que realiza, esta obra se denominaba la gramática Junín y la gramática de Ayacucho, ¿no? Ahí hace mención de estas particularidades del Xauxa. En algún extracto dice, pues, los indios del norte, refiriéndose a los pobladores Xauxas, dado que Huancayo está en la zona sur y Jauja está en la zona norte. Entonces, el padre Reis dice, los indios del norte tienen ciertas particularidades en pronunciar, hablan como niños, dice, ¿no? Su lengua es muy ilegible. Eso es lo que manifiesta el padre Francisco Reis. Y precisamente, pues, era por la utilización de algunos dígrafos como esta retrofleja, la cha, ¿no? Que es muy diferente al sonido con cha, ¿no? Y esta cha, pues, es lo que todos los lingüistas, incluido el padre Reins, en ese momento decía de que los xauxas todavía mantienen algunos protofonemas, ¿no? Y estos protofonemas, pues, como dije hace un momento, a medida que ha pasado el tiempo y a medida que se han hecho estas migraciones de población, ha ido perdiendo estas características, ¿no? Hay pocas lenguas que mantienen todavía esta cha, básicamente el huanca y el xauxa. Por ahí en el callejón de Andahuaylas también se ha escuchado, pero ya no como cha, sino como trou, ¿no? Como trou. Eso lo pueden desarrollar mejor nuestros hermanos de el quechua central, ¿no? Que está ubicado en Ancash. Y hay otro punto también que debe llamar un poco la atención, es esta otra retrofleja, la sha y la sha, ¿no? Aquí hay que tener un buen oído para poder hacer esas diferencias, ¿no? Tiene algunas reglas, por supuesto, para convertirse en retrofleja, ¿no? Eso lo detallo a mayor profundidad en la sesión anterior. Y otro dígrafo que me llama la atención es esta ya, que se utiliza pues para imprimirle a cada expresión del Xauxa esta cuota de cariño, esta cuota de amabilidad, ¿no? De sinceridad, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esas serían las características fundamentales, además de las vocales, ¿no? Que ya había mencionado. Por lo demás, las demás letras tienen el mismo comportamiento, el mismo sonido, la misma utilización para poder construir algunas oraciones o algunas frases en el quechua en general. Bien, ahora pasemos al siguiente. No me está acompañando la... Uy, tengo problemas con la... Ay, no avanza. Uy, tal vez con el mouse, creo que hay en la parte de abajito hay una forma en que pueda hacer clic para pasar a la siguiente. Ahí, siguiente aparece, creo. Ah, ya, gracias. Bien, esta cha, este dígrafo, pues ha tenido muchos problemas, ¿no? Desde que el padre Francisco Reis lo había inventado en sí. No tenía la idea de cómo poder trasladarlo, ¿no? Desde la fonología hacia la gramática.
este sonido tra era muy difícil, entonces el padre Reins va a inventar la T y la R, ¿no? Para, en cierta forma, asemejarse a este sonido, el tra. Pero ha traído muchos problemas porque había mucha confusión. De manera que ya en el año de 1996, esto reciente, mediante unos tratos internos de los huancas y los xauxas, con una resolución directoral, pues se da cierto parámetro, ¿no?, a la utilización de la C con el acento respectivo y la H para convertirlo en tra, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia de este dígrafo. Y además de ello, pues todo este proceso que se ha desarrollado con la dirección de los lingüistas se ratifica en el evento nacional para la implementación de la escritura de la lengua, tomando en cuenta pues la resolución ministerial la 1218, ¿no? Entonces, para nosotros, centro no es Chaupi, sino es Traupi, ¿no? Es Traupi, es un tema muy especial que imprime pues la característica, la identidad de la lengua xauxa, ¿no? Para hembra no decimos china, sino china, que suena diferente. De igual manera, para referirnos a guardar, decimos chulay, ¿no? Eso a grandes rasgos. Otro tema que me parece importante, pues este cambio indudable de la R por la L, ¿no? Esto le imprime una característica muy importante tanto a huancas como a xauxas, ¿no? Por ejemplo, para referirnos a marca, para nosotros, para el oído del xauxa suena a un término muy tosco, muy fuerte, muy agresivo, ¿no? Para nosotros es malca, ¿no? Marca y malca, pues la fonología es diferente. Tal es así de que al quechua xauxa lo han denominado como un quechua algodonado, ¿no? Un quechua muy suavecito, muy dulce. De ahí radica su denominación como Mixquilimay, ¿no? El dulce hablar, ¿no? Entonces, eso es una característica muy, muy especial. Otra característica del xauxa es que siempre tiende a poetizar sus expresiones, ¿no? Siempre, siempre está buscando la poetización de sus expresiones por un tema importantísimo. Y un ejemplo claro aquí es el que quiero compartirle, es el término de Hampimay, por ejemplo, que significa pues curar, ¿no? Eso básicamente para nuestros hermanos de la zona sur. El xauxa y gran parte del quechua central utilizamos la S, no utilizamos la H, para nosotros es Zampi, Zampimay sería, ¿no? Cúrame, ambos tienen este significado. Entonces es otra grafía que viene desde el protoquechua, ¿no? Nosotros siempre manejamos la S todavía, por ejemplo, para referirse al número 1 decimos sub, no decimos hub, ¿no? Ese tránsito de la S a la H, muchos lingüistas lo han identificado pues de que inicialmente, como dijimos, si el quechua ha nacido en la costa central, se ha trasladado a la sierra central y es ahí donde va a tener esta vitalidad, ¿no? Entonces se intuye, se propone de que la S estaría dentro del tronco lingüístico del quechua, ¿no? Y desde ahí en sucesivas oleadas, tanto hacia la zona sur y hacia la zona, hacia la zona norte, perdón, habría perdido estas características y habría mutado esa S en H, ¿no? Y es por ello de que en el sur, pues ahora ya se dice, para referirse a curar, por ejemplo, Hampimay con H, y nosotros todavía en el quechua central manejamos esta S, ¿no? Y ambos, como sabemos, pues significa cúrame. Eso con referencia a la S. Pero ¿por qué digo de que el xauxa tiende a poetizar, ¿no? Tiende a poetizar sus expresiones sencillamente porque el xauxa no dirá para referirse al acto mismo de la curación,
Sampimai, sino siempre utilizará este sufijo, la ya, con doble vocal, eh, para referirse al acto mismo de la curación. Por tanto, dirá Sampillamai. Y Sampillamai significa, pues, cúrame, por favor. ¿Ven? Esa ya es la responsable para que el Shausha tenga este matiz de afectividad. Tal es así que ese rompalomino lo identifica como el sufijo afectivo, ¿no? Porque imprime pues afectividad, cortesía, amabilidad, pero también, ojo, también tiene la connotación de la súplica y de la imploración. Y esto se utiliza muchísimo pues en los rituales. De manera que esta ya le imprime a cada expresión del Shausha esta carga afectiva. Cada expresión del Shausha es más cariñosa, es más tierna, sentimental, dulce, en relación a a las demás variantes, ¿no? A las demás variantes. Entonces, esto es una característica sumamente importante para el Shausha y pues se utiliza a diario, ¿no? Es muy hermoso registrar conversaciones de los abuelos todavía al día de hoy que utilizan esta característica del Shausha, la utilización de este sufijo afectivo ya con doble A. Bien, en algún momento recuerdo muy bien cuando hice otra ponencia, un hermano Chanca, recuerdo muy bien de Huancavelica, un poco que me cuestionó y me dijo que, bueno, nosotros también utilizamos la ya, pero solamente con una A. Y también se puede utilizar Jampillama y eso es totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto. Ah, vale mencionar de que esta ya solamente se utiliza en el área del quechua xauxa y se está perdiendo por ahí en el huanca, ¿ya? Todavía el xauxa lo mantiene. Entonces, respondiendo a este hermano Chanca, pues dije, muy bien, vamos a hacer un análisis de estas dos palabras, el Jampillamay, ¿no? Que también sonaría, eso es indudable, con el Sampillamay, que es propio único del Xauxa. De manera que hacemos el desgrane correspondiente de estas palabras. Hampi significa cura, como sabemos, va acompañado del sufijo ya, que es un sufijo limitativo que se puede traducir como solamente, únicamente. Luego se va a adicionar pues el sufijo direccional de segunda persona, que se traduce de tú a mí o ustedes a mí. Y finalmente pues va el sufijo ya, ¿no? El infinitivo ya. Luego, ya entrando al tema de la lengua xauxa, Zampi de igual manera es cura. Y aquí viene la diferencia. Ya, el sufijo afectivo, ¿no? Como habíamos anunciado, la afectividad, la cortesía, acompañado del sufijo direccional de segunda persona tú a mí y el sufijo infinitivo. Jampillama y con H significa tú solamente cúrame. Tú solamente cúrame. Y Sampillamay del Xauxa significa cúrame por favor. Ahí va la diferencia. Solamente cúrame es un tanto frío, una expresión fría. Es más, implica algo de orden. Tú solamente cúrame, ¿no? En cambio, el Xauxa, cuando le adiciona este sufijo especial ya, pues está diciendo cúrame por favor. Le imprime esa afectividad, ¿no? A cada expresión. Entonces, eso es un tema que requiere un estudio un poco más profundo desde el punto de vista lingüístico, claro, pero quienes practicamos, quienes hablamos nuestra lengua, pues identificamos de que este sufijo ya es la responsable, ¿no? Para que el xauxa tenga este grado de afectividad un tanto superior, un tanto más fuerte, ¿no? Más expresivo en relación a las demás variantes del quechua, del universo quechua, ¿no? Bien, siempre va a estar cargado de esta afectividad,
va a ser un poco más tierna, más cariñosa, más sentimental el quechua xauxa. Bien, rápidamente paso a otro tema. Esto es un camino trillado, ¿no? Un camino que está muy determinado ya por los estudiosos del quechua. Recuerdo muy bien de que hace como 3 años lancé esta pregunta en mis redes sociales, pues he tenido una serie de críticas muy fuertes, ¿no? Cuando lanzo esta posibilidad de que en el quechua pudiera existir el artículo, y seguramente también ustedes en este momento están esbozando una sonrisa, ¿no? ¿Cómo es que en el quechua puede existir el artículo, dado de que desde cuando se inicia un estudio en diferentes academias o cuando hemos asistido a algunas conferencias, etcétera, pues siempre se ha puesto como regla principal del quechua de que no existe el artículo? Bueno, pues en el xauxa sí existe el artículo y está muy popularizado, muy utilizado desde muchísimo tiempo. Y esta afirmación no es que lo digo yo, no nace de mi inquietud por un poco resaltar mi lengua, no, sino que obedece a los estudios que ha realizado el lingüista Cerrón Palomino allá en el año de 1976 en su gramática de quechua Junín Huanca. Ahí nos revela de que la variante Huanca es la única que ha desarrollado el artículo. Este fenómeno es totalmente desconocido en las demás variantes del universo quechua. Es más, Cerrón Palomino afirma que el huanca es la única variedad quechua que por evolución natural ha desarrollado una categoría nueva, como es el artículo, y este morfema cuya forma básica proviene del kaj y del verbo kai, ¿no? Del verbo ser, que ha sido nominalizado por el adjetivo Q, ¿no? Y más adelante, Cerrón Palomino afirma con contundencia de que el artículo kaj en su forma llena, en su forma primigenia, todavía está vivo en la variante xauxa. En el huanca ya se está perdiendo debido a un fenómeno importante, ¿no? Debido a que la Q, esta letra Q, pues en el quechua huanca no existe, ellos ya lo han perdido. De manera que cuando hacen la utilización del artículo K, simplemente se quedan en K, ¿no? Sin la Q, o por ahí se adhiere una vocal más como K y pues causa un poco de confusión, pero en su original expresión todavía el xauxa lo maneja. Y pues eh, es un recurso de los xauxas que utilizan a cada momento, ¿no? He podido comprobar esto. Yo me enteré esto el año 2014, ¿no? Y pues sí, cuando yo escuchaba, sin tener conocimiento de este artículo, escuchaba a mis abuelos, escuchaba a algunos quechua hablantes nativos, pues parecía que mi quechua era rudimentario, no tenía pues el esplendor de los quechuas del sur, perdón, sobre todo el quechua chanca o Cusco, por ejemplo, ¿no? Que tenían pues todo un apoyo logístico muy importante de parte del Estado. Pensé que mi quechua pues era un quechua de segunda, por decirlo, de segunda entre comillas, un quechua que no tenía la valía, ¿no? Que no tenía pues esta esplendorosidad de los quechuas tanto del norte como del sur. Pero a medida que uno va adentrándose al estudio de la gramática del quechua xauxa, entendemos pues que tiene esta particularidad importante. Entonces, este artículo K, que en su momento no supo identificar también
el padre Francisco Rains, cuando elabora esta gramática, ¿no? Allá en el año de 1917, pues ahora lo podemos afirmar de que lo identifica como un protofonema, ¿no? Entonces, este artículo kaj, intuimos de que pertenece al protoquechua, ¿no? Entonces, hay varias categorías, varias fonemas, varios sufijos que se ha rescatado, ¿no? Desde el protoquechua y todavía lo mantenemos en el xauxa. Entonces, eso significa para nosotros, pues, nuestra identidad lingüística, ¿no? Sería nuestro aporte hacia la humanidad para poder resaltar nuestra lengua. Eso puedo decir a grandes rasgos y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, cuando se quiere hacer referencia a sombrero, en otras variantes, pues simplemente se dice chupu, pero en el xauxa vamos a decir siempre chupucaj o guamblacaj, lumicaj, lumi por rumi, ¿no? Rumi que sería la piedra, pero nosotros decimos lumi, chutucaj, diuscaj, quillaicaj, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles, de que el artículo está presente en el habla del quechua xauxa. Bien, ahora sí vamos a pasar rápidamente en estos conectores, después de haber hecho una rápida sinopsis de las características principales del quechua xauxa. Como sabemos, pues, en el quechua en general no existen funciones específicas como sí existe en el castellano para referirse a los conectores. Sin embargo, presentamos algunos enlaces, ¿no? que unen a estas ideas dentro de una oración. Por ejemplo, tenemos ahí este conector que lo identificamos como chaipita, que sería pues traducido como i, ¿no? En el castellano. Akshukajkuna, ahí vemos el kaj, lo que hacíamos hace referencia hace un momento, el artículo. Akshukajkuna chaipita sarakaj mishkiman. Me gustan las papas y el maíz. Tenemos ahí un conector, el i. También tenemos conectores como el pis, como el chun, como la ja, ¿no? Como ña, que son de alguna manera, pues, marcan cierta identidad al quechua xauxa, ¿no? Uishnimpis, Hualpampis, Aljumpis, ¿no? Su sería, su oveja, su gallina, su perro. Es un conector que utilizamos muchísimo. Chuyayacupis, Jimayacupis canchu, no hay ni agua limpia ni agua sucia, ¿no? También se utiliza para ni. Y luego tenemos este otro conector que es blanco o negro cuando se hace esta interrogación, ¿no? En algunas variantes ya se ha perdido esa N, todavía en el xauxa se maneja con mucha fuerza, el chum. Luego, para referirse a pero, por ejemplo, cuando si quiero referirme a que él es mi yerno, pero aquellos o ellos son mis hijos, utilizaré el conector ja, ¿no? Paimashami, paikuna ja, walashkunami, ¿no? Siempre también resaltando el tema de la doble vocal, ¿no? La doble vocal pues la utilizamos con mucha frecuencia, tenemos dos reglas, ¿no? Para la utilización de esta doble vocal. Luego la ña es otro conector, Uljukaj ausan ña, asin ña, wajan ña, ¿no? El hombre juega ya, pues ríe ya, llora ya. La ña. Y este otro conector que también es importante mencionarlo, por ejemplo, en esta oración, Husan hayapaktinmi, walmikajpiñakun. La mujer se molesta porque, ¿no? Este conector mi. Bien, esos son algunos conectores que se utiliza en el habla del quechua xauxa. Bueno,
pasamos ahora un poco para ver cómo son nuestros diálogos cuando entablamos pues algún tipo de conversación con algunas personas. Por ejemplo, cuando queremos decir de qué pueblo eres tú, Ima Ayllupita, mira esta pita que seguramente es nuevo para nuestros hermanos del sur, ¿no? Ima Ayllapita Cayanti, ¿no? Es cuando queremos hacer la pregunta de que yo soy chanca, ¿no? Ñuja chancapitam cao, ¿eh? Chancapitam cao, chancapitam cao. Utilizamos la doble vocal también. O cuando dijimos tú eres Huanca, ham Huancapitam kanki, Huancapitam, ¿no? Huancapitam. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Muchos confunden con que se pueda imprimir una vocal más, Huancapitam, sino que lo que pasa en el Xauxa, pues la mayor fuerza vocálica siempre la vamos a utilizar en la penúltima sílaba, ¿no? Eso también es válido hacer notar. Ham Huancapitam kanki, ¿no? Siempre la mayor fuerza la vamos a imprimir en la penúltima sílaba. Eso es importante. Paija shipibupitam, ya esta es una refonalización, ¿no? Cuando se quiere hacer referencia a que una persona es shipibo, ¿no? De la etnia shipibo. O cuando queremos decir somos ashánicas, por ejemplo, en Xauxa diremos Ñujanchik, Ashaнаnkajpitam, Kayanchik, ¿no? Siempre esta pitam la vamos a utilizar. Pitam, ¿ya? Que seguramente, entiendo, suena un poco diferente para los hermanos del sur y del norte también, pero es nuestra identidad lingüística, pues, para los Xauxas. Ñujakuna yulajmi kapakunchik. Este kapakunchik también es una cosa seguramente nueva que están escuchando. Es un tipo de pluralizador, ¿no? Cuando un poco hacemos esta comparación con el pluralizador cuna, por ejemplo, ¿no? El capá es un tipo de pluralizador para nosotros también, ¿ya? O sea, hay varias acepciones para poder hacer las pluralizaciones en el Xauxa, ¿no? Hampuna yanagmi kapakunki, ¿ven? Este capá es muy especial para el Xauxa, que solamente lo utilizamos tanto huancas y Xauxas, ¿no? Este capacunqui. Bien, eso es más o menos como en el Xauxa podemos utilizar estas frases, estas oraciones para poder emprender algún tipo de comunicación con otras personas. En el último ejemplo, por ejemplo, Paikuna, Aymara Pitam Kapakun, ¿no? Kapakun son Aymaras. Bien, para referirse a identificación de personas, por ejemplo, en el tiempo presente de primera persona, ¿no? Si yo quiero referirme o darme a conocer como que yo soy Margarita, diré pues Ñuja Makam Ka, Makam. Mira, hemos un poco transformado el nombre propio de Margarita, que en otras variantes pues se respeta, ¿no? Sería Ñuja Margarita Mka, pero en el Xauxa se tiende a cambiar estos nombres propios y por eso a Margarita lo identificamos como Macam, ¿no? Maca. Es muy, muy difícil identificar a una persona por su nombre completo, ¿no? Como Margarita. Si no hacemos esta reducción gramatical y fonética para referirnos a una persona como Macam, ¿no? Ñujapa Macam Shuti, ¿no? Lo correcto pues sería Ñujapa Margarita Shuti, ¿no? Pero decimos Macam. O de otra forma, Ñujan Macam Shutiyuj Mika,
¿no? Sutiyugmika, en este caso. Bien, por ejemplo, para ya referirse, mi papá es Gregorio, pues Taita Kilkumkam. Bueno, a Gregorio lo hemos cambiado por Kilko. Y también utilizamos la doble vocal aquí en Taita. Esta última vocal, la, se puede traducir como mi, Taita, ¿no? Taita, mi papá. Taita, mi papá. ¿No? De igual manera, pues a Rosa lo transformamos a Yusham, a Sabina transformamos como Xavi, ¿no? Alejandro como Aliku, a Bernabé como Bernachum, ¿no? Ñaña Xavi Cam, Ñaña, pues como todos sabemos, es hermana, ¿no? Mi hermana es Sabina, pero es muy difícil en el habla cotidiana encontrar a Sabina, sino más bien Xavi. Esas son algunas peculiaridades del Xauxa. Y bueno, hemos hecho toda una recopilación de nombres, por ejemplo, a Pablo le decimos Payu, a Manuel Mañu, ¿no? A Josefa Hushim, Máxima Antonia, Máxima es Maxi, Antuca como Antonia, y así. Entonces, cuando yo quiero decir soy Pablo, Ñuja Pablunca, la doble A, ¿no? Yo soy Pablo. Una de las reglas de la utilización de la doble vocal, pues es cuando se hace referencia al actor en primera persona, ¿no? En este caso, Pablo es identificado como, esta persona es identificado con el nombre de Pablo, ¿no? Es en primera persona. Entonces, Ñuja, Pablumka, siempre se va a utilizar la doble vocal en esa circunstancia. Taita, Mañumkan, ¿no? Cuando ya se convierte en sustantivo, por ejemplo, taita, ¿no? La doble vocal, mi papá, taita, mi papá. Mañumkan, ¿no? Mi papá es Manuel, mamá Hushimkan, panikunamkan, maxi, chaipita, antuca, ¿no? Este chaipita, pues, es un conector, como habíamos visto hace un momento, ¿no? Hatum Wauji, mi hermano, Wauji, no está ahí, pues se traduce como mi. Hatum Wauji, Yulim Kan, suena bonito, ¿no? Yulim, para referirse a Florentino. A Olinda, Ulim, ¿no? Ñuja Ulimka, soy Olinda. Esas particularidades le dotan pues de una fonología diferente en relación a, a las demás variantes del quechua. Bien, aquí tenemos ahora algunas expresiones que seguramente también en otras variantes pues se utiliza. Estas son las expresiones idiomáticas, ¿no? Que tienen un significado especial, seguramente de variante a variante. Por ejemplo, para poder decir que una persona está reflexionando, está muy concentrado, está pensando, ¿no? Decimos hachi, upaya shimi ahachi anpai, ¿no? Silencio, por favor, está pensando, está reflexionando. Pero ahachi literalmente significa hacer moler, ¿no? Entonces en el Xauxa siempre ahachian cuando dicen silencio, ¿no? Upaya, upaya, upayaiku decimos, ¿no? Silencio, por favor. Acuérdense de la utilización de esa doble vocal, la ya, ¿no? Con la doble A. Upayaikui, ahachian, ¿no? Paimi ahachian, upayaiku, podemos decir. Entonces, estamos refiriéndonos de que está pues muy concentrado, está reflexionando. O cuando decimos chunca chunca, ¿no? Puede ser muchas veces, decenas de veces, cantidad de veces, ¿no? Chunca chunca. Paimahalun chunca chunca walminta, por ejemplo, ¿no? Chunca chunca ha pegado en reiteradas veces, en varias veces a su esposa, ¿no? Paimahalun chunca chunca walminta, ¿eh? O cuando decimos poquitas personas, ¿cuántos asistieron a una reunión? Poquitas personas, unos cuantos. Ahí utilizamos pues esta expresión de sukishkailla, ¿no?
Shuntunakuita y Achalanjan Shukishkaya, ¿no? Fueron o estuvieron en la reunión unos cuantos, Shukishkaya. Chaychica, muchísima. Uy, una multitud. Chaychica, Juma, Chaychica, Gilla y Chaychica, Nuna. Chaychica, Nuna, persona, ¿no? Chaychica, Gilla y mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Entonces, Chaychica, Yaku, Chaychica, Sala, ¿no? Chaychica, Sala, muchísima cantidad de maíz, Chaychica. Ñahuiteyaptan, vencer, ¿no? Cuando hay pues esta riña de sobre todo niños, ¿no? O animales también, cuando hacen estas peleas, pues decimos Ñahuiteyaptan, le venció, le ganó, ¿no? Otra expresión idiomática, pues podemos decir, para referirnos a madrugada, tuta tuta, ¿no? Un tuta tuta. Shalkuikulu tuta tuta, me he despertado muy de madrugada. ¿No? Llamkaikulu lulalu tuta tuta, he trabajado desde muy temprano. Eso es para referirse. Otra expresión que se suele decir, ¿no? Es Ayaipasuk Ishkainuna, Tushuipa Chaychichanuna, ¿no? Cuando haces la referencia, pues, para emprender una labor hay poca gente, pero para la fiesta, pues, hay muchísima gente, ¿no? Y otra expresión que llama la atención, pues, este es famoso Siquitamuchay, ¿no? Cuando se refiere al desprecio. Así que cuando un shausha te diga Siquitamuchay, pues ya te está despreciando. No hay nada que hacer ahí, ¿no? Ya perdiste toda la confianza que el shausha pudo haberte dado. Un Siquitamuchay, pues es un desprecio contundente, ¿ya? Y hay otra expresión, sobre todo en las danzas, que más adelante vamos a ver, es el tema de la imitación, ¿no? Cuando se tira una piedra, por ejemplo, al agua, a un estanque, hay un sonido que hace pultox, pultox, todos hemos hecho eso, ¿no? Entonces, cuando están en una fiesta, pues para referirse a beber, dicen, ¿no? Vamos a tomar pultux, pultux, o pojloj, pojloj, ¿no? Upiaikushun pultux, pultux nila, upiaikushun pujluj, pujluj nila. Hay que beber, ¿no? Hay que beber en abundancia, hace referencia. Esas son nuestras expresiones idiomáticas que utilizamos. Luego pasamos a la siguiente. Bueno, aquí sí me voy a detener un poco porque esto un poco me interesa en demasía, me interesa, ¿no? El tema de la lengua y la cosmovisión de la cultura xauxa. Vamos a tocar solamente un pedacito, un tema muy pequeño de esta cosmovisión que manejamos en el quechua xauxa, ¿no? Y para ello, pues, vamos a referirnos a un hecho importantísimo, un hecho histórico fundamental, que seguramente también tienen conocimiento ustedes, es este escrito, esta obra conocida como la Biblia andina. Me estoy refiriendo pues a este libro de Dioses y Hombres de Huarchirí, donde se ha desarrollado pues una mitología muy importante que ha marcado nuestra identidad cultural, ¿no? Que ha marcado los derroteros culturales tanto de Huanca, Xauxas, de Taramas, de la provincia de Tarma, de Yarhuilcas, de Cerro de Pasco, ¿no? Y ni qué decir, pues, de los Huarochirí, de la Sierra Central de Lima, ¿no? De la Sierra Costeña, ¿no? Entonces, como sabemos, hay una línea transversal, un camino transversal que une el Capaquiñán de la costa y de la Sierra Central. A este camino se le ha denominado la ruta de los dioses,
¿no? Porque precisamente hace un momento mencionaba de que este camino pues une a dos huacas importantes, tanto Pachacama como el Nevado Pariajaja, ¿no? De manera que en la construcción misma de este camino realizado por los incas, pues se configura como uno de los caminos más espectaculares de todo el sistema vial, ¿no? Que han manejado los incas, ¿no? De todo el Capañán. Esta ruta transversal de Jauja a Lima, pues es considerada uno de los caminos más espectaculares que puede existir, precisamente por la presencia de estas dos huacas. Pero ahora un poco vamos a adentrarnos a conocer un poco las implicancias que tiene Huarochirí con Hatun-Sausa, ¿no? Si bien es cierto, en esta zona pues se ha desarrollado toda una mitología que ha sido corroborado, escrito por un cura, Francisco de Ávila, que vamos a conocer dentro de un poco de su historia. Entonces, toda esta mitología se ha desarrollado en esta zona circular, ¿no? Que está muy cerca, pues, a Huarochirí, muy, muy cerca, es la protagonista, ¿no? Esta provincia, pero también está muy cerca a lo que significa Hatun-Sausa, a los Xauxas, de manera que estamos muy involucrados con todo este proceso cultural, étnico, de lo que significa, pues, lo registrado en Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? Bien, si bien es cierto, esta obra ha sido recogida por Francisco de Ávila en el año de 1598, ¿no? De toda esta época prehispánica que se ha desarrollado en la parte central del país, todo este mundo mitológico de estas huacas importantes que han existido y todavía existen, por cierto, pues ha sido registrado a través de la pluma de Francisco de Ávila, ¿no? Es la obra quechua más importante de toda la documentación, es un documento excepcional, ¿no? Es el único texto quechua popular conocido de los siglos XVI y XVII, que ofrece pues un cuadro completo, coherente de la mitología, de los ritos, de la sociedad del antiguo Perú. Es considerada por muchos la Biblia andina, ¿no? Así que vamos a adentrarnos un poquito en este mundo mágico, religioso de los quechua xauxas. Bueno, para comenzar diremos que Francisco de Ávila pues es un cusqueño, es un cura cusqueño que habría nacido allá por los años de 1573, ¿no? Y se dice de que tenía unos padres que eran muy pobres, quechuahablantes, ¿no? Que pues por su pobreza no podían hacerse cargo de este bebé. Así que sus padres van a dejarlo en un canasto en la familia Ávila, que pues era una familia muy reconocida del Cusco, ¿no? Entonces la familia Ávila le va a dar el nombre, le va a dar el apellido, le va a dar la educación necesaria, ¿no? Y pues como sabemos, en la época colonial, las profesiones más importantes, más relevantes ha sido o eres cura o eres militar, ¿no? Entonces, Francisco de Ávila, la familia Ávila va a empujar a este pequeño a que sea un cura, ¿no? Que abrace todo el tema de la evangelización. Y uno de sus principales objetivos de vida, sus proyectos de vida, ha sido el de ser en algún momento cardenal, ¿no? De Lima. Eso fue su principal objetivo. Entonces ha hecho todo lo posible para poder llegar a cumplir ese objetivo, cosa que no lo ha hecho. Entonces, en el camino ha tenido que ser, pues, cura en algunos lugares y de esa forma es que llega a Huarochirí. Y en Huarochirí, pues, va a querer
fundar un obraje, ¿no? Y esto va a generar una riña, una pelea con los pobladores de Huarochirí. Sabemos que los obrajes pues nacen en 1545 precisamente con Antonio de Rivera e Inés de Muñoz, y nacen precisamente en la provincia de Jauja, ¿no? En la actual provincia de Jauja, en los Xauxas. Y de ahí, pues, estos obrajes se van a extender tanto hacia el sur, hacia el norte, pues es un boom económico de la época, ¿no? Pero, repito, nace por iniciativa de Antonio de Rivera en la provincia de Jauja. Entonces, emulando esta actividad de Antonio de Rivera, Francisco de Ávila pretende realizar un obraje. Un obraje, pues, es una industria textil, ¿no? Que se desarrollaba en la época colonial y no se le daba ninguna paga a los que trabajaban ahí, ¿no? No se pagaba ni de la lana de las ovejas, ni a los peones, a los trabajadores, ¿no? Simplemente se les daba de comer y punto. Entonces, eso pretendía hacer Francisco de Ávila en Huarochirí. Entonces va a generar una convulsión, una protesta de los pobladores de Huarochirí. Hay una pelea, hay una riña entre los pobladores de Huarochirí y Francisco de Ávila. Es más, los pobladores de Huarochirí lo van a denunciar a Francisco de Ávila. Esto se va a llevar pues a un proceso judicial y de alguna manera Francisco de Ávila, pues por sus influencias, va a salir librado de esto, ¿no? Va a permanecer algún momento pues en la cárcel, pero sale librado. Entonces, al salir de la cárcel, es como una especie de venganza que va a realizar Francisco de Ávila hacia los pobladores de Huarochirí. Y una de sus venganzas es pues el hecho de impulsar con mucha fuerza, con mucha dedicación, el proceso de extirpación de idolatrías, ¿no? Él ya sabía por algunas informaciones de que existía una huaca al que se le rendía culto de sobremanera, eso es lo que afirma él. Y esta huaca se llamaba Pariajaja, ¿no? Así que va a emprender todo un trabajo de destrucción de todas las huacas, de todos los sacerdotes, de todos los rituales, ¿no? Y es así que en más o menos 1580 empieza a escribir, ¿no? Y algunos dicen que más o menos en 1600, 1605 habría terminado de recopilar toda la información etnohistórica que se registra pues ahora en este libro de Dioses y Hombres de Huarochirí. Pero si bien es cierto, Francisco de Ávila no conoce el quechua central, sino él es cusqueño, maneja el quechua cusqueño, ¿no? Tal vez por ahí manejaba pues lo que se conoce ahora como el pentavocalismo también. Entonces eso hay que tener muy en cuenta en un primer momento. Luego va a pasar pues este libro se va a perder y más o menos en 1950, 54, por ahí, hacen el hallazgo de este libro, ¿no? Y pues no sabían cómo traducirlo. Hasta que entra en escena el taita José María Arguedas, ¿no? Este taitacha muy querido para nosotros, que ya en el año de 1966 pues asume el reto de hacer la traducción. Pero ojo aquí, José María Arguedas tampoco conocía el Xauxa, tampoco conocía el quechua central, menos conocía el quechua de Huarochirí. Él es chanca, él es de Andahuaylas, ¿no? Pero asume el reto, asume el reto. Entonces aquí tenemos una trilogía desde el punto de vista lingüístico, ¿no? ¿Dónde es que se ocurren los hechos, ¿no? Es en la zona central del país. Por tanto, utilizan una lengua
que es propio de la zona central, hoy conocido como el Quechua Central. Pero quien registra todos estos hechos históricos, estos acontecimientos etnohistóricos, es Francisco de Ávila, pero lo recoge en un quechua cusqueño. Y quien traduce del quechua cusqueño al castellano, pues es un chanca. Por lo tanto, no se está considerando algunas acepciones, algunas terminologías propios del quechua central, propios del quechua huarochirí y del quechua xauxa, como vamos a mostrarlos hace un momento. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Eso todavía no se ha planteado para poder realizar tal vez una nueva traducción, ¿no? Desde el quechua cusqueño hacia el quechua xauxa, por ejemplo, ¿no? Y en ese reto es el que estoy metido. Y por ahí he hecho algunas traducciones, sobre todo del capítulo 29, que ahora vamos a mostrárselos. Bien, esto es lo que ha registrado Francisco de Ávila. Dice Chaymantam, Lixacoyor, Checallarín, Chaitam, Condor, Piñinku, Itatacmi, Suyuntatapas, Huamantatapas, Chaymantapas. Chaymantam, ¿no? Esto es lo que registra en el capítulo 29 de Dioses y Hombres de Huarochirí, Francisco de Ávila. Y el taita José María Arguedas lo traduce de esta forma. También hay 3 estrellas que se mueven en línea recta. A estas le dan el nombre de cóndor. De la misma manera llaman a otras constelaciones Xuyuntui, gallinazo, y Guaman, halcón. Eso es la traducción. Felizmente, el taitacha Arguedas no ha traducido los nombres propios. Y eso es una muy buena noticia, es una ventaja como para poder realizar una nueva traducción de este libro. Y entonces en el Xauxa Limay sería la corrección, la traducción de esta forma, ¿no? Ese Chaymantam que hace un momento les explicaba, para nosotros pues es Chaypitam, ¿no? Entonces ahí cambia, no sustancialmente, pero cambia en cierta forma la traducción correcta. Chaypitam kimsa kuylurjay chihallapa lin. Chaytam punturmi ninki. Chinatajmi nikun wakin huylurkajta. Shuyuntapash wamantapash. El concepto es casi lo mismo, pero hay una cierta diferencia, ¿no? Entonces, si queremos hacer todo un estudio profundo de dioses y hombres de Huarochirí, pues tenemos que considerar una traducción desde la mirada del quechua Huarochirí y del quechua xauxa, para tener un conocimiento pleno de lo que quiere decirnos este libro Dioses y Hombres de Huarochirí. Es una tarea inmensa, ¿no? En la que estamos metidos. Bien, entonces, aclarado esto, vamos a adentrarnos un poquito ya al tema de la cosmovisión, ¿no? De la cosmovisión. Si bien es cierto, en este capítulo 29, pues, está revelándonos de que las culturas pre-incas, tanto huancas, xauxas, taramas, los mismos de Huarochirí, pues estuvieron muy pendientes de las constelaciones. Seguramente no con ese nombre de constelación, sino le ponían otro tipo de nombres, pero conocían. Entonces, estas constelaciones eran pues instrumentos, ¿no? Instrumentos con el cual podían determinar todo un calendario agrícola, todo un calendario pecuario, ¿no? También se determinaba con estas constelaciones un calendario folclórico, un calendario festivo, ¿no? Como vamos a ver más. Carlos. Bien, entonces, a ver si apaguen su... ¿O quieren hacer alguna consulta? A ver, ¿sí? Hola. Carlos,
estás? Soy Oscar Zamudio, Huancavelica. Sí, sí, buenas, adelante. Carlos, me interesa la preocupación de ir encontrando otros análisis sobre dioses y hombres de Huarochirí. Pero quisiera que me digas, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué diferencia si es que fue escrito con quechua cusqueño, traducido con quechua chanca y ahora pretendes analizar o comprender mejor desde el quechua huanca? Bien, ¿Cuál bien, sería la muy buena diferencia? pregunta. A eso voy a llegar. A eso voy a Nuevo. llegar. Si me das un poquito de tiempo, vamos a llegar a eso y voy a responder plenamente tu consulta. Bien, entonces vemos el tema de un conocimiento pleno de los astros, un conocimiento pleno de las estrellas, ¿no? Con diferentes nombres, obviamente, con una mirada xauxa, con una mirada andina, ¿no? Que es lo más importante. Y continuamos aquí. Por ejemplo, me voy a concentrar ahora en la traducción, ¿no? Perderíamos un poco de tiempo si hago toda la traducción de Francisco de Ávila, pero en este capítulo 29 dice, pues, existe otra constelación que aparece en forma de círculo, le dan el nombre de Pichaconqui. Como dije hace un momento, gracias al Taitacha Arguedas, no ha traducido los nombres propios y eso es muy importante. Así que vamos a tener en cuenta este nombre, ¿no? Pichaconqui. Hay otras estrellas que aparecen todas muy grandes. A estas les dan el nombre de Pocohuara, Pocohuara, Wilcahuara, Canchohuara. Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿a qué tipo de constelaciones se está refiriendo? ¿O qué tipo de constelaciones son estos denominados Pocohuara, Wilcahuara, Canchohuara? ¿No? Es un poco respondiendo la consulta de nuestro hermano. Pero vamos a llegar a eso, no se preocupe. Luego hay otra parte en el capítulo 29, dice, vamos a contar como una mancha negra llamada Yacana, baja del cielo para beber agua. Hablaremos también de otras conformaciones celestes indicando el nombre de cada una de ellas. Esto es el más famoso, ¿no? Todos hablan de este relato, ¿no? De la Yacana, un tanto romántico, algunos lo enfocan, ¿no? De que baja esta llama en forma de mancha negra para beber el agua y pues una vez que ya ha bebido, va a desaguar, ¿no? Y ese desagüe pues lo conocemos como la lluvia, eso se nos ha dicho, ¿no? Esa parte no lo dice en Dioses y Hombres de Huarochirí, sino ya es un invento, ¿no? Pero sí habla de esta mancha negra llamada Yacana que baja del cielo. Bien, en otro momento hace referencia también que la mancha negra que llamamos Yacana, el Kama o prototipo celeste, ojo con esta palabrita, prototipo celeste, que transmite la fuerza vital a las llamas, camina por medio del cielo. Nosotros los hombres la vemos cuando llega toda negra. Se dice que la Yacana anda en medio del río, refiriéndose a la Vía Láctea seguramente. Es de veras muy grande, viene por el cielo poniéndose cada vez más negra, tiene dos ojos, un cuello muy largo. Esta mancha negra los hombres lo llaman Yacana. ¿Ven? Se hace referencia a lo que hoy conocemos pues como la constelación oscura, ¿no? De la llama, de la Yacana, que vamos a verlo más adelante. Pero ya nos está hablando de que camina por el medio del cielo, refiriéndose obviamente a la Vía Láctea. Eso es con referencia a dioses y hombres de Huarochirí con relación a la cosmovisión andina. Más adelante ya Huamampoma de Ayala también va a hacer referencia de esto, pero no precisamente de la cosmovisión del Xauxa, sino a nivel general del mundo andino, ¿no? Cuando hace referencia y afirma de que estas voces decían las indias y decían los filósofos que conocen en las estrellas que hay hombres y mujeres, carneros con su cría,
y perdices, y cazador y pastor, batán, león, venado. Esto antes de que naciera como ciencia la arqueoastronomía, pues no se entendía mucho, ¿no? En algún momento, pues catalogaron a Huamampoma de Ayala como loco. Hay una anécdota que no se conoce mucho. Huamampoma de Ayala ha visitado en 3 oportunidades aquí a la provincia de Jauja, ¿no? Y en una de ellas, pues, se afirma de que lo tildan de loco, precisamente por afirmar de que en el cielo existen mujeres y hombres y carneros con su cría, y perdices y cazador, ¿no? Hay una riña, tienen una pelea cuando él va a registrar el proceso de extirpación de idolatrías y una mujer Shausha se le acerca, perdón, y le dice, ¿no? De que Francisco de Ávila también había estado en Jauja y le dice, ese cura ha venido aquí y ha quemado a mucha gente, ha quemado a nuestros malquis, ha violado a las mujeres, ha roto algunas huacas, ¿no? Las huacas de piedra, y ha hecho de que nos ha hecho afirmar de que somos hijos del diablo, ¿no? Una serie de cosas, pues, en este proceso de extirpación de idolatrías, eh, había una imposición de una cultura sobre la otra, ¿no? Entonces, cuando afirma Huamampoma de Ayala, pues se le tilda también de una locura, ¿no? Bueno, pues era una influencia ya desde el punto de vista político, ¿no? De la iglesia hacia toda esta cultura de los Andes que se quería extirpar en definitiva. Bueno, pues a estos animales que hablaban, que se hacían referencia a esta presencia de leones, de culebras, de hombres, de mujeres, lo podemos ver en la Vía Láctea. Esto es una fotografía que se ha tomado de algunos centros astronómicos. Bueno, yo pertenezco a ATARI, por ejemplo. ATARI es un observatorio astronómico que está en la provincia de Tarma, y de ahí se ha recopilado algunas fotografías. Y aquí podemos ver, pues, toda estas constelaciones oscuras de los que mucho se habla en estos momentos, ¿no? Y gracias a la arqueoastronomía, pues se va conociendo ya desde el punto de vista científico. Anteriormente solamente eran las crónicas, los dichos, ¿no? De los abuelos, como por ejemplo para referirse al tema de las Pléyades, pues solamente hemos tenido testimonios, ¿no? De nuestros abuelos, pero gracias a la tecnología y al interés de mucha gente, pues ahora ya se puede ver de una manera científica la presencia de estos indicadores, ¿no? Que regulan de alguna forma el tema agrario, el tema pecuario, como vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Luichu, ¿no? O Luichu también. Para los andinos, pues el Luichu es el venado, ¿no? Que se puede registrar en las noches de esta constelación, ¿no? También podemos ver el Kuntur, ahí vemos un cóndor, ¿no? Luego también podemos ver el Michig que es el pastor, ¿no? Hay un pastor con una onda todavía, ¿no? Y esta estrella se dice pues de que es una piedra con lo que está defendiendo a la llama, ¿no? Luego podemos ver al Atu, que es muy conocido, todo el mundo habla de este ente, ¿no? De esta constelación. Del Atu que está persiguiendo al Uchuj Yacana, que es la llama pequeña, ahí se puede observar. También tenemos a la Yacana, y de esto es lo que se habla bastante, de esta Yacana. Se hace mucha referencia con énfasis en este libro de Dioses y Hombres de Huarochirí. También podemos observar el Lachaj,
que para los de la zona sur es el Hampatu, para nosotros es Lachak, el sapo, y también podemos ver el Yutu. Hay algunos estudiosos que afirman que también existe un puma, ¿no? El puma andino, también existe el oso. Bueno, no hemos podido registrar nosotros eso, pero lo básico es que se pueda identificar en los cielos, sobre todo de junio, de julio, ahora de agosto, en su esplendor, se puede ver a simple vista estas constelaciones oscuras, que los Xauxas pues rendimos culto en cierta forma hasta el día de hoy todavía. Y cuando ya se hace todo, perdón, y también existe el Machacuay, ¿no? El Machacuay que para nosotros es el Amaru, ¿no? Refiriéndose a la culebra. Entonces, cuando ya se hace todo una identificación más plena, podemos identificar toda esta gama de entes que están dentro de este gran río, ¿no? Del Hatun Mayu, la Vía Láctea. Aquí se ha podido, por ejemplo, identificar al pastor, que tiene sí la forma, hay que hacer uso de la imaginación, ¿no? Para poder identificar al pastor, al Michi, ¿no? Que aquí tiene pues una prolongación de la onda, ¿no? Y esta estrella, como decía hace un momento, se dice pues que es la piedra con lo que está defendiendo, ¿no? A las llamas, porque detrás de las llamas está el atuj, el zorro, que quiere comerse, ¿no? A la llama pequeña, ¿ven? Estos dos ojos de la llama pequeña son los que gozan de cierta preferencia en el mundo andino. Y estos no son más que las estrellas Alfa Centauro y Beta Centauro, ¿no? Pero los andinos lo identificaban como los ojos de la llama. Y va a ser muy venerado estas dos estrellas, como más adelante voy a explicarlos. Al costadito pues tenemos a la Yutu, que es la perdiz. Luego está el Hampatu o el Lachak para nosotros, que es el sapo, y el Machacuay, la serpiente. En el punto medio de estos entes, de estas constelaciones, se encuentra lo que hoy conocemos como la Cruz del Sur. Pero si hacemos toda una revisión de dioses y hombres de Huarochirí, en ningún momento habla de una cruz, de manera que esta constelación ha sido identificado con ese nombre seguramente a partir de 1532 para adelante. Antes tenía otro nombre, tenía otra connotación seguramente, ¿no? Entonces, esta Cruz del Sur, conocido el día de hoy con ese nombre, está en el centro exacto de dos actividades andinas sumamente importantes. Una es la agricultura y otra es la ganadería, ¿no? Los controladores de la ganadería están plasmados aquí en la serpiente, en el sapo y en la yutu, porque ellos son los que controlan algunas epidemias, algunos problemas de carácter agrícola, ¿no? Son los controladores biológicos naturales que existe en todo el mundo andino. Y por otro lado, pues tenemos toda esta vivencia, ¿no? Del pastoreo, de las llamas y del animal que va a simbolizar pues esta caza de los animales, esta lucha, ¿no? Por preservar la vida entre el hombre y los animales. Se puede plasmar, ¿no? Entonces, eso hay que tener muchísimo en cuenta para poder un poco identificar la cosmovisión andina, básicamente centrado en la cultura xauxa, en la cultura huanca, o digamos en la parte central, ¿no? Porque nuestras tradiciones andinas, pues, se veían de una manera macro, ¿no? Entonces, tres elementos a considerar: el tema agrario, el tema pecuario
y lo que divide, ¿no? Esta estrella importante que es la Cruz del Sur, conocida actualmente, pero vale redundar en el tema de que es, a partir antes de 1532 seguramente ha tenido otra denominación. Bien, tenemos ya este contexto. Al respecto de toda una fuerte concepto ritualístico que se manejaba, por ahí Bernabé Cobo va a escribir que la adoración de estas estrellas procedió de aquella opinión de que para la conservación de cada especie de cosas había un criador señalado. Está hablando de un criador, no está hablando de un creador. Ojo, ¿no? Y como una segunda causa creyeron que todos los animales y aves de la tierra había en el cielo un símil que atendía a la conservación y aumento de ellos, atribuyendo este oficio o ministerio a cada constelación de estrellas. En otras palabras, Bernabé Cobo nos está diciendo de que los animales que existen para la supervivencia del hombre andino en la tierra, esos animales tienen sus dobles en la estrella, en el cielo. Vale decir de que el cielo, la Vía Láctea, funciona como un espejo. Es el reflejo de los animales que están en el cielo y que también se ven reflejados en la tierra. Eso era el concepto cosmogónico que manejaba el andino, ¿no? De que tanto hombres, mujeres, animales existían en la tierra y también existían en el cielo, y pues lo podían ver a cada noche, lo podían ver. Entonces, más adelante, Bernabé Cobo afirma, y con todo eso se le hacían grandes sacrificios por todas las provincias. Esto era generalizado en todo el mundo andino, seguramente desde Ecuador hasta la Patagonia, ¿no? En todo la cordillera de los Andes se tenía estos rituales y se hacían estas grandes fiestas, seguramente con ciertos matices, como estoy planteando ahora con relación al tema de los xauxas. Pero el tema es que se hacían grandes sacrificios, como lo afirma Bernabé Cobo. Y entonces vamos a adentrarnos ya para responder a nuestro hermano que hizo la pregunta. En el cielo seguramente se ha visto con mayor nitidez estas constelaciones oscuras y esta constelación de estrellas grandes, que hace un momento identificamos y lo llamaban como Pocochora. ¿Ven? Entonces podemos afirmar, podemos intuir de que a la Cruz del Sur se le conocía con el nombre de Pocochora. Bien, eso en un primer momento. Teniendo esto, ya tomamos una fotografía, captamos una fotografía y vemos pues aquí lo que cada noche seguramente cada uno de nosotros ha observado en los cielos, ¿no? Sobre todo en los Andes. De izquierda a derecha pues tenemos la estrella, está un poco blanquecina, ¿no? La estrella Alfa Centauro es una estrella doble que se encuentra a 4,39 años luz de distancia. Esta segunda estrella pues la conocemos como Beta Centauro, ¿no? Es una estrella doble, es una estrella variante, pulsante, que se encuentra a 525,21 años luz de distancia. Y ya propiamente como lo que conocemos el día de hoy como la Cruz del Sur, esta estrella azulada se llama Mimosa, que se encuentra a 278 años luz de distancia, es una estrella doble también. Esta estrella amarillenta es conocida como Gacrux, es una estrella doble a 88,56 años luz de distancia.
Esta estrella un poco ya débil se conoce como Crux, ¿no? Ubicada a 345 años luz de distancia. Es una estrella pulsante. Y esta estrella final se conoce con el nombre de Acrux. Es una estrella doble también y presenta pues una distancia de 320 años luz de distancia. Esto es lo que se ha visto en la antigüedad, pero con los ojos andinos no veían una cruz, sino veían la siguiente figura. Si unimos, se veía esto. A esta figura se le llamaba Pocochora. Pocochora. ¿No? Y este Pocochora se asemeja mucho a esta herramienta de labranza. En Dioses y Hombres de Guarachirí aparece este nombre y el Taitacha Arguedas lo traduce como el que pone la maduración. El que pone la maduración. Y traduciéndolo al Xaushalimay, para nosotros sería el Pujuy Chula. El Pujuy Chula. Pujuy de maduración, Chulay el que pone. Pujuy Chula. Ahora, para responder la pregunta del amigo. A esta herramienta de labranza se le denomina asada andina, allanca, ayachu, chaclana, que sirve precisamente para cultivar la chacra. Ojo con el término. No es para sembrar, no es para cosechar, sino es precisamente para cultivar la chacra. Y en el capítulo 29 de Dioses y Hombres de Guarachirí, cuando se hace referencia a las estrellas, los andinos con contundencia decían que las estrellas crean, las estrellas mandan. De manera que cuando aparece en los cielos el Pojochora o el Pujuichura, Chula, perdón, era momento de cultivar. La siembra estaba hecha. En septiembre, en octubre, comenzaban la siembra. Cuando aparecía estas estrellas en los cielos, era momento de cultivar, porque las estrellas crean y las estrellas mandan. Y porque mandan las estrellas, se tenía que hacer una fiesta. ¿Ven? Entonces, teniendo esta teoría, por decirlo, esta información de Dioses y Hombres de Guarachirí, quisimos comprobarlo y nos fuimos al Stellarium. Han escuchado hablar de este software, ¿no? Bueno, hace buen tiempo vengo manejando y vengo haciendo algunas investigaciones con el Stellarium. Y nos ubicamos en el año cero de nuestra era, la fecha del 20 de enero a las 10 de la noche con 1 minuto, 12 segundos. Es ahí que en los cielos de la jurisdicción de los Xauxas aparece el Pojochoraj, el Pujuychulaj, ¿no? Aquí tenemos esta parte, la Cruz del Sur, con los ojos de la llama, ¿no? De estas estrellas Alfa y Beta Centauro. Aparecen en el año 0. Seguimos avanzando. En el año 50 de nuestra era, precisamente a las 10 de la noche del 20 de enero, también aparece. Seguimos avanzando. En el año 500, el 20 de enero, pero ya
a las 22:10. En 500 años avanza, se ha demorado 10 minutos, ¿no? Aparece nuevamente la señal. Acuérdense, las estrellas crean, las estrellas mandan, ¿no? Año 500. Seguimos, año 1000 de nuestra era. También el mismo fenómeno, pero ya con un retraso de 20 minutos. 1460. ¿Qué pasó en Xauxa en 1460? En 1460 llegan los incas. En este afán expansionista de los incas de ganar terrenos hacia el norte, ¿no? Van a llegar a la parte central. Y se dice por ahí de que los huancas fueron los que le pusieron un freno, ¿no? Después de los chancas, obviamente, porque con los chancas hubo una guerra muy fuerte, que estuvieron a punto de ganarle a los incas, pero sin embargo, por una divinidad de los incas, ¿no? Las piedras van a cobrar vida y las piedras van a pelear a favor de los incas, ganándole la batalla a los chancas. Eso es lo que se nos dice. Pero de ahí pasan pues a los huancas, y los huancas también son los que le van a hacer frente a los incas. Y aquí, como al inicio de la exposición decíamos, de que se plantea de que los huancas ha sido una unidad monolítica de una cultura férrea, pues no ha sido tanto así, dado que el freno a los incas no ha sido en territorio huanca, sino ha sido en territorio xauxa. Y en territorio xauxa pues existe un centro arqueológico denominado Tunanmarca, que todo el mundo aquí en Jauja sabe pues que ha sido destruido por los incas. Sitiaron este centro arqueológico durante 40 días, no dejaron pasar ni agua ni alimentos, y pues los xauxas perdieron las fuerzas porque no tenían alimentación ni agua, y pues en una guerra muy fuerte y por el hecho de que los incas estuvieron preparados, tenían mejores armamentos, la superioridad numérica hicieron pues declinar las pretensiones de los xauxas en hacer una guerra, un pare a los afanes expansionistas de los incas, ¿no? Eso sucede en 1460. Bueno, pues en 1460 también sucede este fenómeno atmosférico con la presencia del Pujuichulaj. Y luego nos vamos a 1532, otra fecha importante. Ese es cuando llegan los españoles, que también se va a dar ese mismo fenómeno el 20 de enero a las 22 horas, pero ya con 30 minutos. Este fenómeno va a ser lo mismo en 1789. ¿Qué pasa en 1789? Pues es la revolución de Túpac Amaru, ¿no? También se va a ver ese mismo fenómeno. De manera que cuando ya llegamos al año 2000, sigue el mismo fenómeno con un retraso de 38 minutos, o de 1 hora 38 minutos. Ahora se puede observar este fenómeno de la presencia del Pojoichore o del Pujuichulaj el 20 de enero. El año pasado hice una exposición y bueno, las diapositivas son del año pasado, por eso registra ahí el 2021. De manera que se cumple hasta el día de hoy aquella sentencia que los antiguos andinos habían afirmado de que las estrellas mandan y que las estrellas crean. A partir del 20 de enero es que comienza, sobre todo en la zona de los xauxas, la época de hacer el cultivo, porque aparece este conglomerado, ¿no?, de estrellas, a lo que ahora se conoce pues como la Cruz del Sur. Y dice, pero las que vienen grandes, refiriéndose a las estrellas muy grandes, la llaman Pojochoray, ¿no?, como habíamos anunciado, Pujuchulay, que pone la maduración. En la antigüedad, gran parte de la gente rendía culto a estas estrellas, ¿no? Esto lo podemos ver
en esta obra, pues en la página 161, donde nuevamente se afirma de que las estrellas crean y las estrellas mandan, y por ello se hacían muchas festividades. Entonces quisimos corroborar, nos fuimos a lo que actualmente es el Centro Arqueológico de Tunanmarca. Esto es la parte sur, ya saliendo de la parte central de Tunanmarca, y estamos ubicados con dirección a suroeste. Ayudados de una brújula, pudimos corroborar de que cada 20 de enero la constelación del Pujul Tulay hace su aparición en esta zona, a los 150 grados del sureste. El segundo trabajo nuestro tal vez va a ser llegar a esta zona, hacer toda una exploración arqueológica, ¿no? Se tendrá que buscar especialistas para poder registrar en dicha zona si existen pues alguna evidencia de lo que estamos afirmando. Seguramente deben haber algunos rituales, habrían existido algunos rituales, pero también deben existir hasta el día de hoy algunos restos arqueológicos de esos rituales que se realizaban ahí. Estamos seguros de eso, ¿no? Bueno, es una tarea pendiente. Pero lo que queremos dar a conocer es que dentro de la cosmovisión andina del Xauxa, pues se tenía mucho respeto, mucha relevancia a la presencia de este fenómeno atmosférico que se registra cada 20 de enero con la aparición de este Pujul Chulaj o Cruz del Sur, como se conoce actualmente. Bien, de manera que, ¿cómo es que se transmite este conocimiento de las estrellas en nuestra actualidad? Nuevamente citamos a Bernabé Cobo y decía, y nos hace referencia de que se hacían grandes sacrificios por todas las provincias. Y cuando vemos la palabra sacrificio, pues implica muchas cosas. Implica, obviamente, literalmente desde los sacrificios, desde animales, pudiera ser también de seres humanos. Pero la palabra sacrificios también implica hacer festividades, también implica hacer ayunos, también implica mover a toda una comunidad para rendir cierto culto, cierta reverencia a estas estrellas, ¿no? Y eso se puede graficar el día de hoy en nuestra provincia, de que existe pues una danza ancestral que no tiene los conceptos de lo que acabo de manifestar, sino que se relaciona a una festividad agraria, ¿no? Seguramente con el tiempo se ha ido perdiendo esto, y es más, hasta la misma denominación pues se ha corrompido por completo. El día de hoy se le conoce como Jergacum, ¿no? Y cuando se hace toda una investigación dentro de esta cosmovisión local de los Xauxas, es muy difícil encontrar esta terminología de jergacum, ¿no? Jerga es un término español que hace referencia pues a unos textiles muy burdos, muy toscas, ¿no? Y como pues nos hace referencia a alguien que está en estado de sumisión o algunos que están agachas, ¿no? Agachados. Pero su real dimensión o la real denominación de esta festividad sería Hilcacumo. Esto lo decimos porque la doctora en lingüística Lilia Llanto ha escrito un artículo muy interesante del Jergacum canto del Mitimae Yauyó, publicado por la Universidad de San Marcos, ¿no? Y en ella nos afirma Lilia Llanto de que el nombre Jergacum provendría de dos vocablos, uno el aymara, que significa jirca, perdón, del aymara jirca, que significa montículo, cerro,
y kumu del quechua, que significa joroba. O sea, hay una presencia muy fuerte de quechuas y aymaras en la zona de los Xauxas, y eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. En los años 600 de nuestra era, pues Huari estuvo presente aquí en la zona central, y gracias a los toponimios todavía podemos registrar pues muchos parajes, muchos lugares con nombres aymaras. No existe en el quechua, por ejemplo, Pancán, Chunán, ¿no? Entonces, gracias a los estudios de Cerrón Palomino, pues afirma de que esos nombres son en definitiva aymaras. Y el cambio de la R por la L, que hacía referencia al inicio de la exposición, que es una característica especial del Xauxa, se deberá estrictamente por la presencia de los aymaras en el lugar. Eso es lo que afirma Cerrón Palomino, ¿no? Entonces, pues existe un canto importante, vital, ¿no? De los jergacumus, que me gustaría compartirlos brevemente. Bueno, eso es la canción del jergacumu, que en realidad sería pues Jircacumu, su real traducción. Hace referencia de que ya en la llegada de los incas, Pachacútec pues hace este traslado de Mitemaes, ¿no? Los yauyos de la Sierra de Lima van a ser trasladados a la jurisdicción de los Xauxas. Y esta canción pues es un lamento de los yauyos que están en tierras ajenas y están diciendo pues
Sana Pacha, Calu Malcanchic, Malcallanchic, ¿no? Identifican a su pueblo que está muy lejos, dice nuestro pueblito. Pachacútec, Apalamanchic, Oaxaipa, Pulinapa, ¿no? Pachacútec nos ha traído para andar llorando. Aquí reclama a su Dios, ¿no? Pachacamac, Maitrum, Caicanqui, Junjalamanqui. Pachacamac, ¿dónde estás? ¿Acaso me has olvidado? Ah, perdón. Y luego, Maichupis, Caichupis, Taquiacushun, Muyulcul, Ticlampa y Tusulcushun. Seguramente ustedes han escuchado aquel término de Maichupis, Caichupis, Huancawalashmica, ¿no? Ha sido muy famoso por Picaflor de los Andes, lo ha popularizado en una canción interesante. Pues eso viene de esta canción, ¿no? De Maichupis, Caichupis. Y aquí viene algo que me llama la atención, el hecho de que seguramente era tan despreciado esta gente que ha llegado, estos mitimaes, ¿no? Y su pobreza era tal que en su canción lo expresan de esta forma. Como cuna cuticuyashun, bueno, regresémonos a nuestra tierra. Aquí dice, chuspipa tuyunta pin cuyaculcul. En otras palabras, está diciendo, del hueso de la mosca haciendo nuestra flauta, o usapa jalanta shukuyakulkul, de la piel del piojo haciendo nuestro shukuy, nuestros zapatos, nos retiraremos bailando, cantando. Había una tal pobreza y desprecio que afirman hacer, ¿no? El shukuy de la piel del piojo, algo un poco caricaturesco, pero importante mencionarlo. Y en otro paraje de la canción dice, pues, nosotros sabemos de la vida que ustedes pasan y por eso nos tienen miedo. Chailancun Manchacamanchi, ¿no? Y otro paraje también válido, Atuj Patulunta Tauyanaculcul o Murmunchu Tulunta Milcapaculcul. Dice del zorro, del hueso del zorro haciendo nuestro bastón, o de la pepa del murmunchu haciendo nuestra comida, nuestro fiambre, nos iremos tocando, bailando. Revela pues un grado de pobreza extrema, ¿no? Porque el murmunchu es una planta silvestre muy agria, no sirve para comer, pero sin embargo consideran que esa podría ser su alimento para poder retirarse, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una continuidad, ¿no? Una continuidad desde los antiguos huaruchirís, los antiguos xauxas, que se guiaban pues por estas constelaciones para poder hacer esta fiesta y se traduce en el jergacumo. Más adelante, ya en tiempos actuales, en tiempos modernos, este jergacumo se convierte en lo que hoy conocemos como la tunantada. Es una fiesta emblemática para nosotros y se desarrolla precisamente el 20 de enero. Porque consideramos de que el 20 de enero, pues, no es una danza que se reduce a una simple expresión pueblerina o una reunión de amigos mineros, como algunos estudiosos pretenden decirnos, sino que la tunantada es una expresión cultural genuina que ha sido cincelada a través de cientos o miles de años, que van a ser con la llegada de Taitachapa, que es una huaca, que precisamente, según la tradición, viene pues un 20 de enero. Entonces, esta fiesta, en cierta forma, nos está diciendo que es la continuación de una tradición andina antigua que era pues para dar inicio a la temporada de la maduración de los productos, que es el cultivo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Esto arribamos a esta conclusión gracias a la lectura de las estrellas, gracias a un poco explorar la cosmovisión andina de los xauxas. Y por ahí, pues por último, ya para ir cerrando, se plantea la idea de que qué significa tunantada, qué significado encierra esa palabra. ¿No? Si es una fiesta importante, pues debe tener algún significado identitario, ¿no? Y para nosotros, pues, la tunantada significaría
por favor, hagamos una fiesta y una y otra vez, ¿no? Eso, y vendría de un término muy antiguo que se conocería como Tunantayay. Acuérdense de aquella palabra que decía las estrellas mandan, ¿no? Las estrellas crean. Entonces se tendría que hacer varios días la fiesta para poder rendir culto a este conglomerado de estrellas. Y por último diremos que la tunantada es una danza donde confluyen 7 culturas, 7 lenguas. Es la única danza que existe hasta donde yo conozco que están pues danzando al ritmo de una tonada varias nacionalidades, varias culturas, ¿no? Obviamente en un primer momento pues está el Xauxa, que en esta danza también están nuestros vecinos los huancas, también están nuestros vecinos los axanincas, pero a esta danza se ha sumado el boliviano, ¿no? Que antiguamente pues pensábamos que su lengua nativa sería el quechua o el aymara, pero cosa más falsa había sido esa propuesta. Los últimos estudios lingüísticos afirman pues de que los denominados jamiles o bolivianos que integran a la danza de la tunantada no son otro que personas que pertenecerían a la comunidad de los callaguayas bolivianos, ¿no? Y estos callaguayas pues tienen una lengua secreta, ellos lo denominan así como el Machajyuyay, el quechua cusqueño, ¿no? Porque existe un personaje de cusqueño que está en la danza, también existe un argentino que está en la danza y también existe un español, ¿no? Y más o menos pues tenemos algunas figuras de estos personajes. Aquí tendríamos el español, la jaujina, el chuto, la huanca y el boliviano. Entonces es la única danza que tiene estas características peculiares que ha venido pues arrastrando desde lejanos tiempos, ¿no? Para constituirse hoy en una danza emblemática que es considerada Patrimonio Cultural de la Nación. Bien, creo que ya estamos llegando a la parte final. Yo agradezco mucho su tiempo por haberme prestado atención y muchas gracias. Sí, queremos dar unos 7 minutitos para responder preguntas, ahora mismo antes de pasar a la siguiente sesión. Así que, Mojipanicuna, levanten su manito para, en este caso, hacer preguntas y, por referencia, tal vez si algo no quedó claro, bueno, el profesor puede ayudarles también a que, bueno, esto, la mayoría de todo esté como aclarado. Sí, Walter, mientras esperamos que otros puedan escribir en el chat y también levanten su manito para preguntar. Allin hunaj, llapallaykikuna allin llaqtayta antuko, yachachik atuko allin mikusamriki allinta parlakamuruyki, allinta willakamuruyki, allinta yachachiramuyki llapakunapaq. Ñuqaqa llapa kushishmi kayka, shumaqmi kallpanchakuruyki allinmi llapan quechua shimi, quechua ñuqanchikpa kay rimaykunata. Solo quiero resaltar, bueno, hay varios aspectos muy lindos de esta presentación que agradezco muchísimo, con mucho cariño y respeto. Taita Antuku. Sí, justamente ese es un aspecto, ¿no? Creo que yo totalmente estoy convencido de la riqueza de cada forma de hablar, de cada pueblo, y encuentro cada tesoro en cada lugar, y el Xauxa Jauja Malca no es una excepción. He estado algunas veces en Puyhuanjirca, y cuando preguntaba a los lugareños qué es Puyhuan, ya había el olvido ya de las nuevas generaciones, ¿no? Puyhuan es pues corazón en quechua central, ¿no? El corazón físico. Hay una diferencia entre corazón físico y corazón espiritual, ¿no? En el quechua central. Bueno, resalto que en el... Sí, o sea, también en otras variantes está vigente la doble L, ¿no es cierto? Pero en el
en el quechua acá de la zona de Xauxa, Huanca, mantiene esa vigencia muy fuerte. Creo que es con el quechua aquí de la zona de centrales es bastante acentuado, pero lo que más me impresiona es la vigencia de las refonologizaciones, ¿no? De los nombres. Eso está impresionante porque en gran parte de la zona central, más al norte, se ha perdido ya. En el sur no, casi, muy raro, salvo en las comunidades altoandinas, pero cada vez menos, ¿no es cierto? Y eso es una riqueza impresionante. Los nombres es muy parecido al ruso y otras lenguas eh, escandinavas y de Europa del Este, que el polaco, por ejemplo, también mantiene mucho ¿no? La caricatura Masha, por ejemplo, es un diminutivo en nombres, ¿no es cierto? Masha. Y bueno, eso, Taitantuko allin kusa mriki, allapa kushikomi y kusa allapa allinta ya chacurunchik. Y China puni kaptin, kanuman apasun kai shumashimi. Una pregunta, si me permite, Taitantuko. ¿Cómo usted visualiza a futuro la permanencia de esta lengua o del habla particular, ¿no? De la zona de Jauja? ¿Cómo visualiza futuro en general del aporte de estos pueblos? ¿Cómo visualiza en términos de la vigencia el quechua? O sea, ¿cuál debe ser el camino según usted? ¿Debe imponerse un dialecto sobre otro, ¿no? O debemos buscar algo más allá, como otras culturas lo han hecho, ¿no? ¿Y cuáles serían las dificultades? ¿Y cómo visualiza usted este tema que es de vital importancia, ¿no? Yo la verdad que escribir quechua es ciencia en quechua, pero cada uno con su dialecto, vamos a decir, con su dialecto y su pueblo, pienso que es completamente, no solamente no es viable, sino que no tiene sentido. O sea, tiene que el quechua entrar en una posibilidad, digamos, pan o obviamente sin imposición, pero sí de una manera justamente científica y técnica, ¿no es cierto? Pero quisiera escuchar su visión, hermano. Chaya Kama, Paglia. Mariyam, wauke, shuhume, kushilla, kaikan, kaitro. Bueno, sí, agradezco sus palabras. Bueno, es un trabajo muy arduo. Estoy involucrado en esto hace casi 8 años, es muy reciente. Diré que el Xauxa en general, el quechua en general, ¿no? El quechua central en general, ha sido muy echado a menos por parte del Estado. Le ha dado mayor vigencia a los quechuas sureños, seguramente por la monumentalidad que implica pues el quechua cusqueño, está relacionado con esta cultura de los incas, impresionante, ¿no? Yo creo que eso ha jugado mucho a favor de estas variantes y un poco que el Estado ha descuidado a las otras variantes. Felizmente ha sucedido eso, porque gracias a que no se le ha prestado mucha atención es que hemos ido conservando eh, estas peculiaridades, porque si le hubiese dado esta atención, pues tal vez hubiésemos copiado, ¿no? Algunas particularidades ajenas a nuestra cultura y hubiésemos olvidado lo nuestro. Felizmente se ha mantenido ahí. Y ahora pues ya el Estado como que hace una mea culpa y gracias a la 29735, esta ley de rescate, revalorar, de revitalizar la lengua, creo que hay alguna esperanza por ahí, ¿no? Recuerdo muy bien cuando iniciábamos, por ejemplo, hacer trabajos de recopilación de datos sobre el quechua Xauxa en sí. Éramos 4 o 5 personas contaditos y éramos los locos de nuestra comuna, ¿no? Porque se pensaba de que el quechua Xauxa o el quechua en general, pues es una lengua devaluada.
¿no? Que no tiene mayor asidero y la tecnología y la ciencia pues requieren del inglés, requieren del chino mandarín, qué sé yo, eso se nos ha dicho. Pero ha sido tanto nuestra terquedad que hemos puesto en hacer todo un proceso de revitalización y bueno, yo ya vengo dictando cursos de quechua xauxa y ahora último como ejemplo podría decir pues de que el grueso de la población que quiere aprender el xauxa limay son jóvenes, ¿no? Me llena de emoción de la edad desde los 17 aproximadamente hasta los 34, esa es la estadística que manejo, pues están muy interesados, ¿no? Entonces eso es un indicativo muy bueno como para poder emprender con mayor fuerza, con mayor vitalidad y comprometer a nuestras autoridades, ¿no? A las instituciones como para que le puedan dar el mayor impulso, no solo al xauxa, sino a las diferentes variantes, ¿no? Hay un despertar, diría yo, ¿no? Un despertar de los jóvenes que quieren apropiarse de su lengua y eso es muy bueno. Y sobre lo otro, no creo, sinceramente, de que se pueda unificar un quechua general, ¿no? Habría muchos problemas ahí. Como xauxa, por ejemplo, pues sería muy difícil desprenderme de estas características fonológicas que son parte de mi identidad lingüística, ¿no? Estas retroflejas, este sufijo afectivo, el ya, este artículo, ¿no? Que simplemente lo manejamos los xauxas. Entonces, desprendernos de eso que nos identifica, que pone nuestro sello característico, va a ser bien complicado. Entonces, habríamos que buscar otras estrategias, otras formas, y por otro lado, tal vez hacer una pequeña reflexión a la Minedu, ¿no? Que ha ido un poco avasallando algunas variantes pequeñas, ¿no? Como el Xauxa, el Huanca, ¿no? Los Yarus, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, a los hermanos de Cerro de Pasco, que comparto, ¿no? Comparto su queja, donde dicen que el Minedu pues está un poco estandarizando un tipo de quechua que cuando se aplica ya a los estudiantes la primaria, pues es totalmente desconocido, ¿no? Es un quechua ajeno a lo nuestro, es una imposición del chanca hacia los demás, hacia las demás variantes. Creo que el tema no va por ahí, sino que va a ser un poco difícil tal vez realizar algunas gramáticas especializadas en cada lengua, que sería importante para no perder la esencia, pero sin embargo, repito, debería haber una estrategia como para buscar una unificación del quechua, ¿no? De otra forma, no disminuyendo capacidades lingüísticas de una sobre otra, ¿no? No imponiendo tampoco. Yo creo que eso sería el camino. Hay mucho por recorrer y yo agradezco enormemente a cada uno de ustedes por estar aquí, al esfuerzo de Cámara y Achachicuna. Si no fuera esta ventana interesante, pues no tendríamos esta oportunidad de un poco dar a conocer cada uno las particularidades de cada variante, ¿no? Eso es sumamente importante, enriquecedora, eso hay que ponerlo en valía, ¿no? Eso es sumamente importante. Acciones como estas es la que se necesitan para poder realizar dos cosas. Uno es fortalecer nuestra identidad cultural desde todos los ángulos, y el otro pues es cimentar nuestro sentido de pertenencia. Yo creo que esos son los dos pilares por donde deberíamos enmarcarnos. Eso sería. Gracias. Cusa, ya Antonio, me parece excelente. Creo que han dejado, bueno, algunas preguntas más. No sé si alguien más tiene otras preguntas para ya pasar a la siguiente sesión. Ojo y panicuna. Ya, ok. Bueno, yo quería felicitarlo porque realmente su ponencia me pareció muy, muy buena. Realmente ha preparado
una gran cantidad de contenido, no solamente en este caso en la gramática del quechua xauxa, sino también en este caso en las partes culturales y también incluso las secciones de astronomía, que prácticamente muestra todo un aspecto de compromiso ante la misma variante. Y le agradezco mucho por esta misma sesión, realmente me encantó todo lo que hizo, porque realmente mostró su compromiso y preparación ante todo esto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a... Bueno, sí, ahí está. Muchísimas gracias. Realmente estamos muy agradecidos por eso. Pero sí, así es. Chayam Chay, Anchate Kusikuni. Ahora, Wilson, bueno, ahora me gustaría presentar la sesión de redacción de ensayos propiamente, en la cual nos vamos a enfocar a revisar sus ensayos en quechua. Así que, uno, como hemos comentado hace poco, a ver, déjenme un ratito. Y ahora sí. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que ya hemos realizado. Estoy un poquito enojado y un poco también, de cierta manera, un poquito decepcionado porque, uno, no están enviando sus ensayos todos, a pesar de las diferentes repeticiones que hemos hecho, las diferentes, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Repeticiones que hemos hecho para que lo hagan. También hemos brindado como estas sesiones de ayuda para que puedan, en este caso, el día viernes, para que no se hagan sus dudas o en este caso puedan ingresar a Classroom o en este caso tengan la posibilidad de presentar. Lo que más me entristece es que uno, queremos visualizar cada variante. En este caso es verdad que hay en este caso dificultades, algunos para que se les revise sus ensayos, es verdad, pero lo que queremos hacer de cierta manera es que si yo, por ejemplo, hablo un quechua, que es, digamos, que tal vez le falta un poquito más de difusión o que tal vez le falta un poco más de apoyo. Pero a través de mi lengua lo que yo debo hacer es mostrar que se puede visualizar esta misma variante, ¿no? Si yo hablo un quechua que tal vez no tiene mucha población, pero yo lo hablo y yo estoy aquí representando esa comunidad, entonces con más prioridad debo hacerlo. Tenemos aquí invitados de Ecuador, de Bolivia, también de Colombia por ahí, pero con más repetición debemos hacer eso, con más entusiasmo tenemos que cumplir con ese trabajo de la misma redacción de ensayos. Todas las variantes son importantes, pero es un poco triste que no estemos cumpliendo con ese trabajo a pesar de la ayuda que se está brindando y eso un poco me entristece también. Por esa razón, bueno, vamos a un poco revisar lo que es el aspecto bueno, en este caso de la misma redacción. Hoy vamos a trabajar lo que es el mismo desarrollo de esta misma, pero o sea, finalizando un poco de lo que ya hemos trabajado, ¿no? Porque la sesión anterior era un poco más hipótesis, pero la hipótesis estaba dentro del desarrollo, ¿no? Pero ahora vamos a justificar los argumentos que hemos, en este caso, propuesto, vamos a proponer para responder la pregunta de hipótesis que hemos planteado. Así que denme unos segundos para compartir. Listo. Antes que nada, para todos aquellos que recién están viendo, en este caso Classroom, bueno, lo último es que se ha subido una última tarea que se llama segundo acumulado. Aquí tenemos que subir, o sea, todo nuestro avance hasta ahora de lo que hemos hecho. Ay, perdón. Hoy, bueno, como decimos, no hay una sesión teórica porque específicamente en esta misma vamos a enfocarnos en trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a complementar nuestra hipótesis. No es tan difícil, tampoco se necesita teoría para hacer eso. Es simplemente responder con la diferente información que hemos, en este caso, recolectado en nuestra bibliografía a través de, bueno, de todos estos diferentes momentos. Responder a la pregunta de la hipótesis. Si yo me pregunto en la hipótesis, digamos, ¿por qué el quechua no puede tener un estándar, por ejemplo? Ya, si yo me digo eso, entonces yo diría, por ejemplo, por tales razones, porque yo he visto bueno, obviamente justificamos, ¿no? Es un poquito más
elaborado, por así decirlo, pero es también basándonos en nuestra bibliografía, ¿no? Que hemos estado diciendo, ¿no? Por ejemplo, digamos que explicamos que la CH retrofleja no se puede como estandarizar porque es muy específica o no hay como algo representativo, ¿no? O por ejemplo, digamos que el quechua central es demasiado variado para hacer uno. Y explicamos por qué respondemos a la pregunta del mismo, de la misma sesión, ¿no? Voy a abrir ahora un Drive. Sí, Hilda, creo que sí, está levantando la mano. Muchas gracias, Matías. Quería preguntarte si qué porcentaje o cuántas personas tenemos ya el tema del ensayo, la hipótesis, la descripción, porque creo que todos ya deberíamos estar a la par para continuar con esta clase del ensayo. Pero si es que no, por ejemplo, si es que falta más del 50% de las personas que entreguen el tema, creo que una propuesta sería interesante proponer nosotros temas sobre astronomía y que cada persona que aún no tiene su tema, irse ya decidiendo por el mismo, ir recopilando la información para que vaya tranquilamente elaborando su ensayo. Pero si es que no tiene todavía ninguna idea, no va a poder avanzar con las clases que estamos ahora teniendo. Eso nada más. Gracias por comentarlo, Hilda. Sí. Con referencia a ello, desde la primera sesión ya todos en un Drive y escribimos nuestro tema. En ese caso había ya más de, bueno, 40 personas en general escribieron su tema y ya lo clasificaron, ya lo también tomaron. Lo que pasa es que no lo están subiendo a la Classroom para que les esté, en este caso se les está mandando feedback. En general se les esté como revisando. Algunos me envían por WhatsApp, algunos no lo sé, me envían por correo y es como que se arma un desorden. Lo que se tiene que hacer es pues, en este mismo Classroom, ¿no? Y sí, yo por lo que entiendo, todos hasta ahora tienen que tener, todos los que están presentes ya tienen un tema por lo menos establecido. En este caso, con referencia a la misma, al ensayo que se van a basar, ¿no? También, por ejemplo, bueno, el profesor Walter no sé todavía su tema de ensayo, pero en este caso, todos ya tenemos que tenerlo de una vez. Y eso, ¿no? Es cuestión de eso, de ver esa posibilidad, ¿no? Porque la cuestión no es volver a tomar otros temas, porque si no, en este caso, ¿qué pasa con aquellos que ya han realizado esto? En este caso, ¿qué estarían avanzando? Esa cuestión es un poco ya tenerlo determinado y de cierta manera ir avanzando con todo lo que ya tenemos que hacer hasta ahora, ¿no? A menos que alguien no lo tenga y, bueno, me diga sobre ese aspecto, ¿no? Pero bueno. Sí, profesor. Días, buen día. Buenos días. Oscar, me parece que es. Oscar Zamudio. Sí. Solo que no, creo que se mutió. Bueno. Sí, Matías. Sí. Había sugerido, en alguna de las reuniones que, como somos una cantidad importante de participantes, una especie de grupos asignados a un instructor o a un maestro o a un profesor. Entonces, como acaban de explicar, es diferenciado nuestro cumplimiento de tareas, ¿no? Entonces, creo que si nos agrupamos, por decirte, 10 alumnos, ¿no? O 10 participantes con un instructor y a la par ir avanzando o sea, las consultas serían con el instructor, obviamente tiene que haber un ida y vuelta, un feedback que estás exigiendo, que algunos no estamos cumpliendo. Bueno, no estamos cumpliendo seguramente por diferentes motivos y razones. Debe haber una explicación. En mi caso, por ejemplo, son tiempos, ¿no? Pero estoy haciendo un gran esfuerzo. Yo he avanzado, no he subido, por ejemplo, las tareas que están pendientes, pero sí he avanzado. Tengo en gran parte desarrollado el ensayo, estoy tratando de traducir, porque yo los he escrito en castellano,
Entonces, mi recomendación o sugerencia es que nos asignemos o nos organicemos por grupos de 8 o 10 alumnos y tengamos un maestro o un docente, un instructor, de tal manera que estemos en esa permanente relación, de tal manera que avancemos de manera paralela para poder cumplir con estos compromisos que están establecidos en cada uno de nosotros. Esa era un poco mi opinión. No sé hasta qué punto eso es recomendable, ¿no? Gracias. Listo, profesor Oscar. Es una muy buena idea que también ya la habíamos pensado. El problema aquí es que muchos instructores realmente están muy ocupados. Realmente solo se comprometieron a lo que es la parte en este caso, de las ponencias en sí. Es verdad que sí queremos realmente apoyarlos en todos, en todo este caso, pero realmente no es tan realista con ese aspecto. Pero de todas maneras, vamos a seguir haciendo el esfuerzo de poder brindar esto para tener sesiones, en este caso por grupos, que es también la idea, pero realmente sí es verdad que están muy ocupados con respecto a ciertas cosas, porque ciertas sesiones ya fueron brindadas y las demás de cierta manera eran. Bueno, parece que la conexión está causando un poco de problemas a Matías. Pero en sí, les transmito un poco lo que nos han dicho desde la coordinación académica, quienes están tomándose el trabajo de poder leer sus trabajos cada semana. Eh, Ellos lo que nos manifestaron es que en un principio el profesor Daniel se tomó el trabajo de poder ver todos los temas de cada uno de ustedes. Eran como 48, cerca 50, y no fue algo fácil, ¿no? Hubo un esfuerzo que él personalmente asumió y que luego poco a poco los trabajos fueron disminuyendo, ¿no? Entonces, a la situación en la que ahora se está presentando, que ya, bueno, es mucho menor a lo que se comenzó, causa esa preocupación en la coordinación académica. Es por ello que nos han también consultado si es que las personas, bueno, en este caso ustedes, ¿no? Que están haciendo los ensayos, de manera sincera, nos comenten, ¿no? Quizás ya en las sesiones del grupo, si es que van a poder terminar el ensayo, ustedes mismos analizando sus proyecciones, sus tiempos, sigan adelante con el ensayo. Sin embargo, quienes son conscientes de que no van a poder terminar el ensayo, opten por otra medida de proyecto final. Esto debido a que la coordinación académica sí o sí necesita un proyecto final que evaluar, porque de eso depende su certificación. Si no, no va a haber una evidencia que se pueda tomar en cuenta para ello. ¿Cuáles son las otras alternativas? La documentación, por ejemplo, ¿no? De buenas prácticas sostenibles. El poder dar una sesión magistral de lo que han aprendido. Una ponencia, una exposición. Más o menos va en ese sentido. Entonces, cada uno, creo que, como ya lo ha mencionado antes Oscar, está en un proceso distinto, ¿no? Algunos están más avanzados que otros y eso quizás denote, como bien lo ha dicho, separar por bloques quizás. Piénsenlo bien, pero sincérense bastante, porque la idea tampoco no es que se llegue a un momento en el que ya estén contra el tiempo y entreguen el trabajo así de manera apresurada. Tampoco no es tanto la idea, ¿no? Que se apresuren en ese sentido. Porque ya estamos finalizando el mes y nos quedan 3 fines de semana, me parece. 3 fines de semana para terminar el programa. Entonces, tomen los tiempos en cuenta también. Exactamente. Antes de pasar a Eden, eh, lamentablemente si no van a presentar nada, recomiendo que, bueno, pues no es eso, no sé qué están haciendo aquí. En este caso,
es un poco triste, como yo vuelvo a comentar, es triste que realmente no lo hagan, porque a pesar de todo el tiempo, de todo lo que se está brindando, es una pena, es toda una excepción, ¿no? De parte de todos aquellos que no lo están cumpliendo. Y en este caso, como Wilson también comentó, queremos brindar posibilidades, queremos que por lo menos entreguen algo. Yo sé que de cierta manera es tiempo, sí, lo entiendo, pero hay una forma, siempre hay formas de sacar tiempo para todo. Así que dense tiempo para aquellos que no lo han terminado, no han presentado nada, en este caso, porque eso asusta, eso también me preocupa. Hay profesores que dicen que sí, voy a avanzar, te lo prometo, etcétera, pero al final no cumplen y eso enoja. Así que se los digo de ahora seriamente eso. Es un poco triste, pero bueno, ¿no? Eh, aquellos que, por ejemplo, sé que algunos sí les estamos debiendo como feedback en Classroom, eso es verdad. Pero eso ya va por limitaciones de los profesores que tenemos algunas veces, ¿no? Bueno, no todos hablan quechua central, pero de todas maneras el profesor Daniel está haciendo el esfuerzo de hacerlo. Y si no podemos brindarles el feedback en ese momento, por favor, hagan todo lo mejor para estructurarlo bien, con referencia también a las sesiones que hemos tomado antes. Y eso. Ujú. Eden. Buenos días con todos. Quisiera comentar respecto sobre mi ensayo. Yo estaba avanzando un poco ya sobre mi ensayo, ya hice mi título, introducción, desarrollo, inclusive conclusión y bibliografía. No sé si alguien puede revisarlo, está bien o ayudarlo. Está bien, profesor, yo voy a revisar. Yo no hablo quechua central, pero yo voy a ayudarlo con referente a la estructura. Yo lo voy a hacer el día de hoy, no se preocupe. Sé que también el profesor Daniel está como... Entonces, lo avanzado en Classroom puedo subirlo, ahorita puedo mostrar por la pantalla. Puedo mostrarlo, sí, sí, pero yo prefiero hacer un poquito con calma. Primero quiero, en este caso, como un poco explicarles un poco la situación, pero sí voy a hacerlo, no se preocupe, sí voy a hacerlo. Ya, muchísimas gracias. Listo. Profesor Antonio. Bueno, sí, bueno, yo debo disculparme, he estado sumamente ocupado en estos días, como bien sabes, Matías, pero sin embargo, acabo de escuchar de que habría otra posibilidad. Voy a hacer todo lo humanamente posible para presentarlo ahora, he avanzado, pero había otra posibilidad que mencionaron. No sé si fuera posible, en caso de que yo no pudiera hacerlo, se presentaría una ponencia, pero del tema, bueno, en mi caso es acerca de las Pléyades. No sé si puede ser posible eso. Es una propuesta interesante, pero le comento un poquito. Cuando presentemos, bueno, en la clausura nosotros vamos a tener todo el tiempo que queramos en nuestra clausura, pero con referencia a Clubes de Ciencia Perú vamos a tener como poquísimos minutos. Y para hacer una ponencia magistral tal vez no sea lo mejor, en este caso con referencia a presentar este producto. Yo sé que ha avanzado de ya su ensayo. Me violaron. Su ensayo de cierta manera ya ha sido avanzado, ya se ha realizado, ya tenemos avances de sí mismo. Así que yo recomiendo que pueda darles el esfuerzo de terminarlo, porque ya hemos visto sus avances también y ya he hecho una gran parte de este mismo. Así que yo digo que mejor sería enfocarnos un poquito más en este mismo, que lo pueda terminar, porque usted nos ha cumplido con la mayoría de secciones y que, bueno, la ponencia magistral podría tal vez ser un complemento de este ensayo, si usted lo desea, ya sea para nuestra misma clausura, ¿no? Nuestra propia clausura, como ha sido el año pasado. Pero sí, es una Es posibilidad. importante mencionar que no necesariamente los trabajos finales se van a proyectar en su totalidad en la clausura, porque así sea ensayo, ponencia magistral o documentación de buenas prácticas sostenibles, somos más de 20 participantes, entonces no va a abarcar el tiempo. Lo que sí se suele hacer en las clausuras es presentar algunos proyectos representativos de cada club que entren dentro del programa para que los demás también puedan tener conocimiento de qué es lo que se ha trabajado.
Pero en el caso de quienes opten por hacer la ponencia magistral, pueden hacerlo normal, con normalidad. Puede durar el tiempo que ustedes se pronostiquen, 20 minutos, media hora, depende de ustedes cómo lo estén planificando, pero queda como una grabación y eso se envía a la coordinación académica. O sea, no se sientan limitados por decir, oh, no, va a ser muy largo y no va a entrar en la clausura. Entonces lo hago en 5 minutos y no, tampoco no es la idea porque la coordinación académica va a decir, ya, ha optado por la ponencia magistral para que, como alternativa del ensayo, pero son 5 minutos de todo, eso es todo lo que se ha podido hacer de todas las ponencias, entonces como que no van muy por ahí en ese acorde, ¿no? Por eso es que ahí sí, siéntanse libres de poder hacer, si es que optan por la ponencia magistral, pues hacerlo de esa forma, ¿no? De esa forma un poco más extensa, porque la coordinación académica quiere producto que evaluar. Si lo hacen en 5 minutos no va a haber mucho que evaluar, digámoslo de esa forma, ¿no? Wilson, creo que hay un intruso de todas maneras, si podrías ayudarme en eso, así que ten cuidado en esta parte, ayúdame con eso. Pero sí, es verdad con ese aspecto de que tengamos cuidado con el mismo usuario. Se llama usuario de Zoom, Wilson. Por favor, ayúdame con eso. ¿Puedes cederme bueno, los permisos? El co-host. Ok, sí, sí, no te preocupes. Listo. Si puedes retirarlo, sería genial. Carlos Trujillo se llama, por favor. Y sí, como íbamos comentando, si ustedes ya tienen avanzado su esto, o sea, es verdad, sí que al final se va a publicar, en este caso como una ponencia aparte, ya sea para la sesión académica, pero, o sea, si ustedes ya lo tienen avanzado, si ustedes ya trabajaron esto, yo creo que sería mejor terminarlo porque ya lo tienen en este caso. Yo creo que sería un doble trabajo como hacer otra vez la parte de otro trabajo en este caso en general, ¿no? Además, lo que queremos visualizar en este caso, es decir, sus variantes en este caso, ¿no? Um, a ver, ya. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, si yo hablo quichua, si yo hablo quechua xauxa, si yo hablo quechua huanca, si yo hablo una variante específica, qué mejor buscar una forma, por lo menos para nosotros lo más simple ha sido hacer un ensayo. Pero de cierta manera, Wilson ahora está como Luis Morales. No sé si podrías apresurarte. Ok. Um, y bueno, es eso, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Así que, de cierto, listo. Ahora pasemos a la práctica en sí de todo lo que tenemos que hacer. Ya. De todas maneras, voy a compartirles este drive aquí. Es desarrollo de mi ensayo. Aquí les voy a dar algunas pautas de lo que pueden tomar, ¿no? Prácticamente de casi lo que hemos hablado. Listo. Lo voy a dejar en el chat para que lo tengan ahí. Listo. Ahí lo tienen. Lo que vamos a hacer ahora es especificar un poco más. Vamos a trabajar ahora nuestro desarrollo del ensayo. ¿Qué vamos a tomar aquí? Vamos a responder primeramente, intentar responder la pregunta de nuestra hipótesis. Creo que han aceptado a las personas de la sala. Tengan cuidado, de sala de espera, tengan cuidado con eso. Ya, en este caso, ya, vamos a responder las preguntas de nuestra hipótesis, ¿no? También vamos a colocar los datos más importantes de la entrevista, audio, recurso que hemos registrado en nuestras comunidades. En este caso, si yo ya realicé la entrevista con
como vuelvo a repetir, con este quechua hablante, con esto, de mi transcripción que yo he hecho o de lo que yo ya he como que vuelto a escuchar de mi audio, coloco lo más importante, no digamos que ya respondo sobre que el quechua tal vez no se puede por ahora establecer como un estándar, ¿no? O sea, esto es un ejemplo X, en realidad tiene que basarlo con sostenibilidad y astronomía, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, ya no se puede, pero entonces explico por qué no se puede referencia a lo que el quechua hablante me ha dicho. Bueno, el quechua hablante me dice que el quechua central es demasiado variado y que tiene como cosas muy, muy específicas, ¿no? Tiene, por ejemplo, da ejemplos, eso es muy importante, da ejemplos, que tiene la che retrofleja, que tiene esta palabrita que es muy específica, que significa algo muy específico. En este caso, también hay como que otras formas de que no podría permitir, pero eso lo explico con más profundidad. No es que simplemente, ¡pum!, se acabó. Siempre es todo basado a referencia de ejemplos. Listo, tenemos ese audio, ¿no? Ya, ese es el audio. Después vamos, en este caso, también a juntar lo que es... lo que es no es conclusiones, pero en este caso es más, a ver, denme unos segundos. Vamos a juntar estos resultados que hemos tenido, o cómo decirlo, preconclusiones. No podría decir que es conclusiones en sí, pero estos resultados como que casi hemos obtenido de las cosas que hemos estado trabajando. No es conclusiones, sino son como casi resultados o en este caso como información, como que decirlo, repetitiva entre las diferentes fuentes que hemos captado, ¿no? Eso podría decirse, no es la conclusión, por si acaso. Información común entre los diferentes recursos que hemos recolectado. Y también, bueno, sé que seguramente se me está olvidando algo ahora, pero ya es explícitamente, bueno, ahora no lo tengo, pero es prácticamente un poco expandir nuestro conocimiento propio también, desde nuestra comunidad hacia la respuesta de la pregunta o tema de ensayo, ¿no? Ensayo. Es siempre también basarnos desde nuestra perspectiva quechua de la comunidad, ¿no? Eso ya van los ejemplos. Ya eso es un poco el ensayo, el desarrollo del ensayo. Sé que me estoy olvidando algunos puntos más, pero ustedes expanden. Yo también doy la investigación